retos. Bienvenidos a la charla. Ahora sí paso el micrófono al doctor Prometeo Sánchez García. Muchos de ustedes ya lo conocen. Quisiera que, doctor, nos dieras, para aquellas personas que se están integrando, los nuevos productores que se están integrando, que nos dieras un pequeño resumen de tu currículum, de tu experiencia, antes de entrar en concreto a la charla del cultivo de banano. Muchas gracias, doctor. No, pues gracias Jesús, gracias por la invitación. También gracias a todos los asistentes a esta charla. Eh, y como comentaba Jesús, pues voy a presentarme. Yo trabajé más de 30 años en el Colegio Postgraduados en Ciencias Agrícolas como profesor investigador. Hace poco me jubilé. Soy asesor técnico, ¿verdad? De la empresa NASA. Y pues apoyamos en todo lo que tiene que ver con el manejo de los fertilizantes en diferentes cultivos, zonas, etcétera. Entonces, pues mi expertise es esto, ¿no? Yo me formé fuera de México, estudié en Moscú, en Rusia, regresé hace más de 30 años a México y me incorporé precisamente a temas académicos de investigación y precisamente mi especialidad es la fertilidad de suelos y nutrición de cultivos. En los últimos años, pues ya trabajando aspectos más ambientales, ¿verdad? Tratar de relacionar la nutrición de los cultivos, pero ya de un punto de vista más holístico le llamamos, donde incorporamos el clima, el agua, las enfermedades, etcétera, etcétera. Y bien, eh, en muchos, en muchas ocasiones ya hemos tocado un tema, como dice ahí el logo, ¿verdad? De NASA, hacemos agricultura regenerativa. Entonces les decía que existe pues una corriente mundial para la producción de alimentos, ¿verdad? Hay dos factores que están afectando mucho la producción de alimentos a nivel mundial, que es la pérdida de suelos y el cambio climático. Yo creo que no me dejarán mentir, pero este efecto del niño, ¿verdad? Nos puso a temblar en algunos lugares, pero cuando cambia el clima se potencian los problemas que tenemos en el suelo. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar pues básicamente a tocar el tema solamente de suelos, enfocado al cultivo de banano. Pues aquí la idea es producir alimentos, cuidando el ambiente, cuidando el suelo, cuidando el agua, cuidando la salud de los humanos y cuidando el bolsillo. Entonces el reto es muy fuerte. Ustedes han escuchado cifras donde nos dicen que en el año 2050, que ya es muy próximo, vamos a ser cerca de 10 mil millones de seres vivos, ¿no? Ahora, actualmente ya rebasamos la cifra de 8 mil millones de pobladores en el planeta Tierra, pero vean, resulta que en un muy breve tiempo vamos a hacer 2 mil millones más. El problema es este, ¿no? Que las pérdidas de alimentos por cuestiones ambientales, en este caso clima o por cuestiones de pérdida del suelo, pues van a irse agravando la situación. Ustedes, chequen ustedes, si van al supermercado, decimos que todo está caro. Y tiene un porqué. Es la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay oferta, pues los precios de los productos suben, ¿verdad? Entonces, eh, en términos generales, cuando hablamos de este evento niño que tuvimos, que generó muchos problemas en pérdidas de alimentos, por ejemplo, en México, el otro día estaba en el evento de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries, aquí en México, y hablaban que la disminución el cultivo de arándano bajó 20% más o menos la producción en México. La fresa y la mora, o zarzamora como decimos en México, disminuyó hasta un 15% la producción y la fresa hasta un 5%. Yo he estado estudiando un poquito el tema del efecto del clima, el problema de los suelos sobre la agrícola y efectivamente estamos viendo que, por ejemplo, yo aseguro que los cultivos que más se van a ver afectados con el cambio climático son los frutales, ¿verdad? No lo tanto los cultivos anuales. Los cultivos anuales nosotros podemos hacer ajustes, ¿verdad? Precisamente en ese año, pero los cultivos perennes o frutales, vamos a llamarlo así, son los que se van a ver más afectados. ¿Por qué? Porque si vieron este fenómeno del niño, ¿verdad? Tuvimos una sequía muy fuerte.
Y no solamente porque faltó agua, sino también faltó agua en el ambiente, en el aire. Y cuando el ambiente se seca, pues eso no es bueno para los cultivos, ¿verdad? Se estresan. Entonces, ese estrés climático que las plantas, en este caso los frutales, reciben, lo van agotando. Hay un agotamiento, ¿verdad? De las plantas. Entonces, ese agotamiento, pues por más que reguemos bien, que fertilicemos, pues la planta finalmente se va a ver afectada, ¿verdad? Entonces, vean cómo está muy ligado el tema suelo con el tema clima. Entonces, se dice que el suelo también es capaz de absorber 3 veces más carbono que el aire, o lo que tenemos en el aire. Entonces, vean, el suelo lo estamos viendo como un reservorio de carbono. Ese carbono, recuerden que eh, ustedes dirán, ah, pero el efecto, ¿qué tiene que ver el CO2 en el ambiente? Si ustedes saben, pues uno de los principales alimentos de las plantas es el CO2, además del agua y en menor medida los nutrientes, ¿verdad? Entonces les decía que finalmente ese CO2, metano y algunos otros gases que le llamamos de efecto invernadero, entre ellos están destruyendo la capa de ozono. Eso lo sabemos y bueno, ahí está nuestro premio físico, de física, ¿no? El premio Nobel de Física, que nos dijeron que pues estábamos acabando con la capa de ozono, que es la que protege contra los rayos ultravioleta. Y eso lo estábamos estudiando bastante fuertemente porque ustedes han escuchado de las explosiones solares. Esas explosiones solares pues son lo que genera, ¿verdad? Estos eventos donde los rayos ultravioleta entran muy fuertes sobre nuestros cultivos y empezamos a ver pues, problemas de quemaduras, de daños en general, ¿no? Es decir, la radiación se incrementa, pero también la, los rayos ultravioleta están llegando con mayor fuerza y eso lo podemos ver en algunos países como este año niño, con esa sequía que hubo y con ese calor que tuvimos y con esas explosiones solares, pues generaron problemas muy fuertes, ¿no? En muchos cultivos. Pero bueno, aquí el tema es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar preocupándonos? Pues creo que tenemos que ocuparnos, ¿no? Entonces, lo que está en nuestras partes, en lo que está en nuestra parte, que es generar alimentos limpios, ¿ya? De manera sustentable y también económicamente viables, pues hay que irlo haciendo. Entonces, yo creo que es un hecho que los alimentos cada vez van a ser más caros, ¿ya? Y ya les estoy diciendo por qué. No porque seamos malos para producir, es porque tenemos dos condiciones que no nos permiten producir bien, e incluso con con mayor presupuesto. Entonces, uno es el suelo, que se encuentra en un grado de deterioro muy fuerte. En México hablamos más del 62% de los suelos deteriorados. En el mundo se habla de que un tercio de los suelos. ¿Qué más? Y el efecto climático. Les decía que el último evento niño pues fue en el 2017, antes de que ocurriera el fenómeno del niño del 2023, ¿no? Entonces pasaron 13 años para que ocurriera un evento del niño en el 2017. Pero si vemos del 2017 al 2023 pasaron solamente 6 años. Ese es el problema. El cambio climático es una realidad y se va a dar es inevitable. Lo que sí eh, preocupa es que esos eventos sean cada vez más recurrentes. Y por eso les decía que si son muy recurrentes, los primeros cultivos que se van a ver mermados o afectados son los frutales, porque esos son los que van a sufrir la sequía, demasiada agua, sequía, agua, sequía, agua. Entonces, esos eventos extremos son los que están generando precisamente, pues que veamos estas producciones tan bajas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no es porque estemos haciendo mal el trabajo, simplemente tenemos que entender que hay un factor clima que tenemos que aprender y empezar a manejar y un factor suelo, que eso ya lo entendemos, ¿verdad? Y que lo sabemos manejar. Entonces, lo que está en nuestras manos, hagámoslo. A eso le llamo yo, vamos a ocuparnos. No nos preocupemos, mejor vamos a ocuparnos. Y bueno, sin más preámbulo y antes que nada, y agradecer a todos ustedes, ¿verdad?, por su presencia a las diferentes partes de de la zona donde ustedes están presentes, tanto de Norte, Centro y Sudamérica. Pues les mando un cordial abrazo y pues vamos a dar inicio a esta charla. Entonces, la idea
es que yo vaya comentando, ¿verdad?, sobre este tema y ustedes van a ir haciendo algunas preguntas si gustan en el chat y yo con gusto al finalizar o por ahí al medio tiempo yo trataré de resolverlas. Bien, yo trataré de hacer una charla breve, ¿ya?, para no ocupar mucho su espacio, su tiempo, y ya las dudas que tengan, pues las vamos a ir comentando posteriormente. Bien, pues vamos a tocar este tema, ¿ya?, que propuso Mara, a quien le agradezco también la invitación, cultivo y nutrición del banano con NASA. Cuando nosotros hablamos de nutrición, no solamente se trata de fertilizar, ¿verdad?, sino crear condiciones para que la planta pueda tomar esos nutrientes que yo estoy proporcionando, ¿verdad? Si yo tengo un suelo de mala calidad y yo hago una aplicación de un fertilizante, pues la eficiencia normalmente tiende a ser menor. Si perdemos, pues, perdemos nutrientes y perdemos dinero y contaminamos, que es lo peor de todo, ¿no? Pues no podemos hablar de un cultivo sustentable si estamos tirando o estamos contaminando. Entonces, el manejo integral de la nutrición de banano, en este caso, considera 5 aspectos muy importantes. El primero, arreglar el suelo, acondicionarlo, ¿sí? Hoy vamos a ver que el suelo tiene una parte física, una parte química y una parte biológica. Y las tres son muy importantes. Tenemos que cuidarlas. Por eso cuando hablamos del deterioro de los suelos, hablamos del deterioro físico, del deterioro químico o del deterioro biológico. Y la agricultura regenerativa, que tanto hablamos, se refiere a eso, regenerar tanto la parte física, química y biológica, aunque se enfoca uno más a la parte biológica, ¿no? Regenerar la microbiología del suelo, recuperar esa materia orgánica que hemos perdido a través de los años. Y claro, si nosotros logramos regenerar la parte biológica, indirectamente estamos impactando en la parte química y física. Pero tenemos también que apoyar esa parte, ¿no? Porque es un proceso que lleva años regenerar un suelo. No es de un año para otro. Hay suelos que no están tan mal y posiblemente en un año lo podamos regenerarlos, ¿no? Pero la mayoría de los suelos, con un grado de degradación muy fuerte, pues nos cuesta más tiempo poder recuperar ese suelo. Y sabemos que si tenemos un suelo sano, que le llamamos un suelo equilibrado física, química y biológicamente, pues los cultivos podrán ser, es decir, con más, como yo les digo siempre a los productores, un suelo de buena calidad, un suelo saludable, con menos dinero produces más. ¿Qué productor no quiere producir, verdad? Me refiero a que son plantas que se van a enfermar menos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que suelos de buena calidad te permiten producir mucho con costos bajos. Suelos de mala calidad, todo lo contrario. Te toca invertirle mucho para producir menos. Entonces, pues todos queremos tener suelos saludables, ¿ya? Después que acondicionamos el suelo, eso nos va a permitir que la planta, ¿ya?, genere raíces, las más que se puedan. Y en esas raíces, pues los pelos absorbentes, ¿ya? Lo están viendo ahí una fotografía de las raíces del banano. Vean la cantidad de pelos absorbentes que tiene. Y esto se va a lograr siempre y cuando tengamos en equilibrio la parte física, química y biológica, ¿ya?, que vamos a hablar posteriormente. Entonces, mientras tengamos una buena cantidad de raíces, pues se van a aprovechar mejor que los fertilizantes, el agua, y ya después vamos a ver para qué más me sirven las raíces en abundancia. Pues hay que protegerlas. Ya ven que, por ejemplo, cuando tenemos suelos muy arcillosos, como los de Tabasco, algunas zonas de Chiapas, tenemos suelos bastante pesados, mucho barro, decimos, ¿no?, que parecen plastilina. Esos suelos pues están muy sujetos a pudriciones, fusarium, fitóftora, pero es por las condiciones que tienen mal drenaje. Y lo peor de todo, ¿no?, como en Tabasco, en la zona productora de banano, que son suelos muy pesados, muy arcillosos, y llueve mucho, a excepción del año pasado, que no llovió por varios meses, y eso afectó también tremendamente, ¿no? Se secaban los bananos, se quebraban, se desquebrajaban por falta de agua, ¿no? Y el problema no es el problema no es que no llovió, el problema es que no tiene sistema de riego. Los productores que tienen sistema de riego en Tabasco, pues son los que se salvaron. ¿Por qué? Porque no llovió, pues siguieron regando. Ahora, cuando tenemos suelos bastante complicados como los arcillosos, y llueve mucho, pues tenemos que hacer drenajes, ¿verdad? Eso lo saben perfectamente los bananeros. O sea, quien mejor, creo,
de todos los cultivos, quien mejor trabaja el tema de drenaje son los bananeros. Tenemos suelos a veces tan pesados, tan arcillosos, que no es posible producir, ¿no? Y eso la gente que vive en Tabasco lo entiende perfectamente. Bueno, algunos otros países también, ¿no? Que también tienen este tipo de suelos. Yo les decía que y no solamente tenemos un problema de pudriciones, también un problema muy fuerte en banano, pues son los nemátodos, ¿verdad? Estos gusanitos que atacan las raíces. Entonces, pero finalmente tiene que ver con las condiciones mismas del suelo. A veces creamos condiciones óptimas para que se disparen los problemas de pudrición de raíces por hongos o nemátodos, etcétera, etcétera. Entonces, vean, un suelo bien acondicionado nos permite que la planta se nos enferme menos. Ya después, vean, viene a hablar de la nutrición, fertirriego, seguimiento nutricional, fertilización foliar. Pero vean cómo primero creamos condiciones para que la planta pueda tomar esa agua y sus nutrientes. Y peor de todo, como siempre ocurre, ah, por eso yo siempre digo que en las empresas, desafortunadamente, cuando las cosas no salen bien, al primero que van a ver es al de nutrición. Yo les digo, ¿por qué? ¿No? Ah, lo que pasa es que como nosotros decimos, a ver, mándame un análisis de suelo, como vamos a ver después. Eh, ok, te voy a estimar un rendimiento de no sé, 3.000, 4.000 cajas de banano. ¿Y qué pasa si el clima no es favorable, si el suelo está compactado, si no regué bien, no tenía raíces, problema de nemátodos, problema con fusario? Pues en vez de tener 3.000 cajas, voy a sacar, ¿qué? A lo mejor 1.000, 2.000 cajas, ¿no? ¿Y quién va a tener la culpa? Pues el que se comprometió. Yo me comprometí a sacar 3.000 cajas, claro, yo hago un programa de nutrición para 3.000 cajas. Pero si el clima, ¿verdad? Como en el caso de Tabasco, que no llovió, no tiene sistema de riego, ¿de qué sirvió el programa de nutrición? De nada. ¿Por qué? Porque si no hay agua, pues la planta no come, no tengo raíces, el suelo está compactado, la planta está deshidratada. Vean, por eso les digo que cuando nosotros generamos un programa de nutrición, lo generamos en base, ¿verdad? Van a ver después el modelo que usamos, en base a las condiciones que tenemos, en condiciones de un buen riego, o sea, un suelo bien oxigenado, con raíces, un clima ideal, eso se proyecta hacia allá, ¿verdad? Entonces les decía que por eso cuando ustedes reciban esos reclamos, por decirlo así, oye, pero ¿por qué tú me dijiste que ibas a sacar 3.000 cajas y ve, solamente saqué 2.000? Ah, sí, porque no todo es nutrición. Y el único que se compromete, pues somos nosotros, ¿no? Es decir, programamos una cosecha. Cuando ustedes aplican un nematicida, ¿a poco se comprometen a sacar 4.000 cajas? Cuando riegan bien, ¿a poco se comprometen a sacar 4.000 cajas? Cuando aplican, no sé, contra cigatoca, ¿a poco se comprometen? ¿Verdad? Nadie se compromete. Simplemente hacen su trabajo. En el caso de nosotros, no es que nos comprometamos, simplemente sugerimos un programa de nutrición en base a las condiciones de suelo, ¿verdad? De la zona. Y eso va a funcionar al 100 siempre y cuando tengamos las condiciones restantes en su óptimo, ¿no? Por eso no se desanimen cuando ustedes estimen un programa de nutrición y vean que los rendimientos no son los que ustedes estaban esperando. Porque solamente el 5% de una planta de banano son nutrientes. El resto es agua y es aire, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y solamente el 5% son nutrientes, ¿ya? Y por último, por eso le decía, la bioestimulación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó el año pasado? No llovía, mucho calor, mucha radiación, el ambiente seco, y el cultivo de banano es un cultivo que le gusta, ¿ya? La humedad relativa alta. Le gusta el calor, claro, el sol, pero la humedad relativa alta también. Y es lo que no tuvimos el año pasado, con la sequía. Y si ustedes hubieran medido la temperatura de las hojas, verían que la temperatura de la hoja sería a veces hasta más alta que la del ambiente. Y eso ya te está diciendo que la planta está estresada. Y si está estresada, está cerrando los estomas, ¿verdad? Esos poros por donde la planta transpira. Y si la planta no transpira, no toma agua. Y si no toma agua, no come ni calcio, ni magnesio, ni nitrógeno, ni zinc. O sea, aquellos nutrientes que se mueven con el flujo, ¿verdad? De agua. Es decir, cuando la planta transpira, sale el agua en forma de vapor,
jala agua del suelo con nutrientes y entra el CO2 a la hoja. Y ahí ocurre este fabuloso proceso que le llamamos, ¿qué? Fotosíntesis, ¿ya? Pues se llama fotosíntesis porque gracias a la luz, a que la hoja está verde, ¿verdad? Ahí hay clorofila, a que les está tomando CO2 del aire y del suelo está tomando el agua y los nutrientes, gracias a eso ocurre la famosa fotosíntesis. Pero cuando el clima no me favorece, pues todo esto colapsa, ¿ya? Entonces le digo que estos productos de NASA también nos pueden ayudarle a bajar el estrés a las plantas. Más adelante lo voy a explicar por qué. Entonces estamos atacando con los productos de NASA, estamos atacando dos vertientes, o dos problemas. Uno, el clima y otro, el suelo. Principalmente el suelo. E indirectamente atacamos el estrés climático. Más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, vean, aquí están viendo la fertilidad del suelo. La fertilidad del suelo no solamente es química. ¿Qué dijimos? Tenemos una fertilidad biológica, una fertilidad química y una fertilidad física. Y las tres son muy importantes. No podemos descuidar ninguna. ¿Por qué? Si mi suelo está compactado, yo aplico un fertilizante por encima, o incluso con goteo, con microaspersión, como lo hacen en banano. ¿Qué pasa si llueve? Todo eso va para a los drenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene permeabilidad, no está pasando el agua a través del suelo, está compactado. Y si viene una lluvia muy fuerte, ¿dónde creen que va a estar el fertilizante? En los drenes, en los drenajes, en los ríos, en los océanos. ¿Qué es lo que está pasando, no? Una mala aplicación de fertilizante, lo que vemos es contaminación de los mares, de los océanos. Y por eso tenemos tantos problemas de algas, sargazo y todo esto que estamos viendo a nivel global, ¿no? Principalmente en México. Entonces, la fertilidad física tiene que ver mucho con la textura del suelo. Es decir, recuerden que hay suelos que son arenosos, francos, arcillosos. Dicen los bananeros, este es un suelazo. Cuando se refieren a un suelazo, normalmente son suelos que van entre franco-arcillosos hasta franco-arenosos. Pero vean, siempre textura franca. Ahorita voy a explicar qué es esto, ¿no? Lo que no está muy familiarizado. Entonces, vean, normalmente usamos este tipo de equipos que le llamamos medidores de la compactación del suelo, penetrómetros se conocen, y eso nos permite saber qué tan complicado está el asunto de la compactación. Y si la compactación es muy fuerte, es como queremos tener, ¿verdad? Esos bananos ya en que tallo grueso, ¿no? Le está faltando agua, le está faltando comida, por eso pues, tienden a ser un poquito más raquíticos. Su crecimiento son tallos más delgados, ¿no? Entonces les decía que podemos fertilizar, podemos tener agua, pero si el suelo está compactado, pues, no se aprovecha al 100 el producto. Entonces vean, cuando yo hablo de textura, me refiero a que hay suelos arenosos, vean, el tamaño de la partícula es muy grande, ¿no? La arena. Hay arcillosos, que serían mucho barro, ¿verdad? Mucho, que parecen plastilina. No vemos las partículas, son tan pequeñitas que no las vemos. Y hay un tamaño, ¿ya? Intermedio que le llamamos limo. Entonces, en función de la proporción de los suelos, todos los suelos tienen limo, tienen arcilla y tienen arena, todos. Lo que cambia solamente son las proporciones. Entonces, si mi suelo tiene mucha arena, poco limo y poca arcilla, pues podemos decir que es un suelo arenoso. ¿Vean? Ahorita voy a explicar qué es esto, ¿no? La SIC, capacidad de intercambio catiónico. Esta SIC me dice, mientras más baja sea, mi suelo es más arenoso. Mientras más alta sea, mi suelo es arcilloso. ¿Por qué? ¿Qué dije yo? Capacidad de intercambiar cationes, es decir, la capacidad que tienen los suelos de retener. Ese parámetro SIC que le llamamos, o capacidad de intercambio catiónico, es la capacidad que tienen los suelos de almacenar cargas positivas, atraerlas. Pues mientras más arcillosos sean, pues más fértiles son los suelos, es decir, más nutrientes tienen acaparados a su alrededor, ¿no? Mientras más arenosos, pues no retienen ni agua ni nutrientes. Si es arcilloso, retienen mucha agua y muchos nutrientes. Entonces, vean, desde el punto de vista de texturas, desde el punto de vista físico, los mejores suelos son los francos. Esos suelos, después de que llueve o aplican ustedes un riego y se drena el agua, porque tiene que drenar, quedan lo que le llamamos normalmente a capacidad de campo. Capacidad de campo es un equilibrio donde tengo todos los poros del suelo
la mitad está ocupada por aire y la otra mitad por agua. Y si esos poros están llenos de agua, pues voy a tener que pudriciones. Asfixia de raíces y después pudriciones. Ahora, si está más ocupada por aire que agua, pues la planta se va a deshidratar, ¿verdad? Le falta agua. Entonces, vean, en un suelo arenoso normalmente falta agua, falta comida, y en un suelo arcilloso, al contrario, normalmente sobra agua y sobra comida. Por eso, los productores de banano que no tienen sistema de riego, pues tienen que tener, y llueve mucho, tienen que tener sistemas de drenaje bastante, incluso hasta seguido, ¿verdad? Los cajones que le llaman. Cuando no tiene un problema tan fuerte de drenajes, pues hacen los cajones que le llaman, o los drenes, este, los hacen no tan recurrentemente, es decir, no tan seguido. Entonces, cuando son suelos muy arcillosos, casi cada 3, 4 metros tenemos un drenaje, ¿verdad? Entonces les decía que, vean, eso tiene que ver mucho con la textura del suelo. Mientras más arcillosos, más drenes, más retención de agua. Por eso hay que sacar el agua lo más rápido que se pueda, ¿no? Ahora, si tengo un suelo arenoso, pues ¿para qué hago drenajes? Puedo tener un dren, pero un dren principal, donde va a caer el agua, ¿verdad? Que donde salen las sales, todas van a caer por allá. Ahí, al contrario, lo que tengo que hacer es retener el agua y los nutrientes, que no se nos lave. Por eso les decía que desde un punto de vista eh, de la física de los suelos, los mejores suelos serían estos, ¿verdad? Los que van de franco arenosos hasta franco arcillosos. Ya los arenosos nos empezamos a tener problemas de retención de agua y nutrientes, ya en los suelos arcillosos, demasiada agua, ¿no? Sobre todo. Entonces vean, lo que les decía, capacidad de campo es esta. Están viendo aquí en pantalla. Esto equivale a un suelo que es franco. Un suelo franco, si ustedes pesaran 1 kilo de un suelo después de que llueve, el 50% sería suelo, el 25% sería agua y el 25% sería aire. Esta es la mejor condición que deben de tener los suelos, ¿verdad? Cuando ustedes le llaman suelos o suelazos, dicen por allá, ¿no? Dicen ahí en el sur de México y en Centroamérica, suelazos. Son suelos que normalmente tienden a ser, ¿qué? Francos, buen drenaje, buena retención de agua y además proporcionan aire. Las raíces necesitan aire que la planta necesita respirar al igual que nosotros. Entonces, vean, por eso tiene que haber un equilibrio entre la fase sólida, gaseosa y líquida. Ahora, si no la tenemos, pues tenemos que trabajarla. Y más adelante vamos a ver cómo los productos de NASA nos pueden ayudar a mejorar estas condiciones. Entonces, vean, cuando mandamos a hacer un análisis de suelo, te dicen que tu suelo es arcilloso. Vean, ¿qué dijimos? Que un suelo franco retiene alrededor del 25% de agua para llegar a capacidad campo. Un suelo arcilloso, vean, pues va a retener más agua, más del 25%, por eso un suelo arcilloso es más retentivo. Y además, vean, conductividad hidráulica muy baja. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener problemas. Es decir, tengo que hacer drenes, tengo que empezar a generar una estrategia para oxigenar ese suelo. Y van a ver después cómo a través de los componentes de los fertilizantes de NASA, que son los ácidos húmicos, por ejemplo, carboxílicos, e indirectamente el trabajo que hacen los microorganismos del suelo, pues nos ayudan a ir descompactando con el tiempo esos suelos, irlos oxigenando. Y si empezamos a oxigenar el suelo, vamos a tener más aire, más raíces, más nutrición, más todo. Entonces vean cómo es un efecto indirecto lo que podemos generar con los fertilizantes NASA, además de nutrir la planta. Entonces, aquí están viendo ustedes una caracterización o cuando hablamos de la permeabilidad de los suelos. ¿Cuánto deberían de tener? Pues ya arriba de 2 ya es bueno. So, cuando el agua pasa a más de 2 centímetros por hora del suelo, decimos que ya empezamos a tener un suelo con mejor drenaje. Los suelos arenosos normalmente andan por aquí, ven. Tienen un buen drenaje los suelos arenosos, que también se compactan, sí, pero tienen mejor drenaje que un suelo arcilloso. Un suelo arcilloso, su velocidad de infiltración, su conductividad hidráulica es demasiado baja, porque es como la harina de trigo. Si ustedes, cuando quieren preparar un hot cakes, como decimos acá en México, o una panqueca, como dicen allá en Centroamérica, Sudamérica, pues agarran la harina de trigo, si ustedes le echan agua o le colocan leche, ¿qué sucede inicialmente? Se escurre, ¿verdad? Es porque la partícula es demasiado fina, demasiado densa. Vean, la densidad aparente está arriba de 1. Normalmente un suelo franco, su densidad aparente está cerca de 1.
sí que hay poros, hay aire en esos suelos. Pero cuando en el mismo volumen empezamos a tener más suelo, ¿qué significa? Que tenemos menos espacios porosos, menos aire. ¿Ve? Entonces, así se explica más o menos lo que es un suelo arcilloso. Ahora, un suelo arenoso, pues es como agarrar frijoles, ¿verdad? Lo ponemos en un recipiente, yo le echo agua, pues el agua se filtra rápidamente, ¿no? Ese sería un suelo arenoso. Entonces les decía que nosotros, pues ya los bananeros ya saben, y si el suelo está compactado, hay problemas. Empiezan a ver cómo empieza a haber un menor crecimiento. Si el agua tiene sales, empieza a ensalitrarse, empiezan a ver que hay poca raíz, etcétera, etcétera. Vean, por ejemplo, las raíces no son tontas. Vean, Chiapas, por ejemplo, o alguna zona de Centroamérica donde impactan fuertemente los huracanes. Ya ven que los huracanes mueven los ríos, mueven los suelos, y de un año para otro puede cambiar el tipo de suelo. Pero ese trabajo, eso lo hacen los huracanes. Entonces vean, en este suelo, la parte arcillosa quedó arriba y la parte con limo quedó abajo. Vean dónde están creciendo las raíces. Abajo. ¿Por qué? Porque el suelo arcilloso que dijimos es un suelo compactado, poca oxigenación, mucha retención de agua. Y las raíces no solamente buscan agua y nutrientes, también buscan ¿qué? Aire, una buena oxigenación. Por eso aquí se ve claramente cómo en la zona arcillosa tenemos menos raíces y en la zona franca, donde hay más limo, donde hay mejor equilibrio, ¿verdad?, entre aire y agua, ahí es donde están las raíces, ¿ya? Vean, las raíces no son tontas. Por eso cuando hacemos calicatas, que le llamamos, o perfiles de suelo, nos interesa para no solamente ver la humedad del suelo, sino ver el desarrollo de raíces. Si no tenemos raíces, están tirando plata, están tirando dinero cuando fertilizamos. Y si tienen riego, pues con mayor razón, ¿no? No porque el agua tenga un precio. Ahora, por ejemplo, chequen cómo les fue con los recibos de luz, electricidad, los bananeros de Centroamérica, ¿no? Ahora que no llovió, que tuvieron que echar a andar sus sistemas de riego, sus costos se les elevaron. ¿Por qué? Energía. Entonces, sus costos es algo que normalmente no lo ponemos en los costos de producción, la energía. Pero ahora que no tenían agua, perdón, que no llovió y que tenían que regar, pues tenían que utilizar energía. Si está subsidiada e incluso no subsidiada, pues los costos por energía son más altos. Pues yo les decía, vean, mucho tiene que ver con lo que estamos platicando. Entonces les decía que suelos, cuando usamos estos aparatitos, ¿ya? Vean, aquí tiene un medidor. Entonces, dependiendo del valor, pues vean, si está en amarillo ya hay riesgos de compactación, o le llamamos compactación ligera, compactación moderada o severa. Y en función de eso trabajamos, ¿no? La compactación. Bien, ya toqué un poco el tema de la parte física. Ahora vamos a ver la parte química, ¿no? Que tiene que ver con con la fertilización. Los suelos están hechos de minerales y los minerales están hechos de elementos químicos, como el silicio, aluminio, oxígeno principalmente. Vean, los suelos están hechos básicamente de esos tres elementos: oxígeno, silicio y aluminio, que son los minerales, que normalmente les llamamos silicatos, ¿verdad? Cuando tienen solamente silicio y oxígeno, le llamamos silicatos. Y cuando tienen aluminio, silicio y oxígeno, le llamamos aluminosilicatos. Entonces, esa terminación de ato, químicamente significa que están cargados, ¿qué? Negativamente, ¿no? Boratos, sulfatos, fosfatos. Todo esto significa cargas negativas. Entonces, si se fijan, los suelos están cargados negativamente. Son electronegativos. Cada partícula de suelo está cargada negativamente. ¿Eso qué hace? Atrae las cargas positivas, como los imanes, ¿no? Una carga negativa atrae a otra carga positiva. Y eso ocurre con los suelos. Por eso, bien, mientras mayor sea la capacidad de atraer nutrientes, por eso decíamos que la capacidad de intercambio catiónico es mayor en los suelos arcillosos, ¿no? Los suelos arcillosos, como tienen muchas partículas, bastantes partículas pequeñitas, pues su superficie de atracción es mucho mayor que la de un suelo arenoso, que son partículas muy grandotas. Entonces, aquí estoy explicando por qué los suelos arcillosos son más fértiles, más ricos en nutrientes que un suelo arenoso. Simplemente porque tienen mucho más carga.
que un suelo arenoso. Por eso un suelo arenoso, ¿qué hacemos muchas veces? Incorporamos nuevamente materia orgánica, ¿verdad? Ácidos húmicos, fúlvicos, carboxílicos, que es lo que contienen los productos de NASA. ¿Para qué? Para que en esas cargas negativas que generan los ácidos húmicos, fúlvicos, carboxílicos, acuérdense, son ácidos orgánicos, y los ácidos orgánicos también atraen cargas positivas. Por eso recomendamos utilizar materia orgánica, ¿no? Incrementar la materia orgánica en los suelos. ¿Para qué? Pues para que esa agua y esos nutrientes no se pierdan, que se queden atrapados en el suelo. Eso todos los beneficios, pues, de los componentes de los fertilizantes NASA, que traen ácidos húmicos, fúlvicos y carboxílicos. Y estos tres ayudan a qué? A atrapar el agua y atrapar los nutrientes, que no se pierdan. Yo le decía que pues, donde tenemos suelos arenosos, pues más pronto se pierden los nutrientes. Los suelos arcillosos, pues cuesta más trabajo que se pierdan. Pero vean, es un trabajo que yo hice el otro día allá en Chiapas, en el sureste de México. Yo correlacionaba la textura del suelo, bueno, indirectamente pues con la capacidad de intercambio catiónico, aquí está, contra los rendimientos de miles de cajas. Entonces vean cómo los suelos arenosos pues, son menos fértiles, ¿no? Vean los rendimientos. ¿Qué significa suelos arenosos? Dijimos que su capacidad de retención es baja. Entonces, en los suelos arenosos, como retienen menos nutrientes, retienen menos agua, pues normalmente los rendimientos son más bajos, ¿ya? Y empieza a incrementarse suelos francos, franco-arcillosos, y llega un momento que si tenemos los suelos muy arcillosos, esta curva otra vez comienza a caer. Entonces, vean, por eso les decía que los suelos que van de franco-arenosos, franco y franco-arcillosos son los mejores suelos. Ahí donde hemos visto pues, los rendimientos más altos, ¿ya? ¿Ven por qué necesitamos los análisis de suelo? Cuando les pedimos pues a los clientes, es también análisis de suelo para diseñarte un programa de nutrición, un programa de mejoramiento de suelos y nutrición, porque si no, si el suelo está mal, aunque yo te haga una buena fertilización, te haga un buen programa, pues no se van a aprovechar los nutrientes. Entonces la idea es de ver el suelo cómo está y entonces en base a eso ya empezar a hacer sugerencias. Pero vean, en el equilibrio físico dijimos que lo ideal es tener 50% suelo, 25% aire, 25% agua. Eso me lo dan de forma natural los suelos, eh, francos. Ese es un suelo ideal, físicamente hablando. Químicamente hablando, los mejores suelos son estos, vean. De todo lo que los suelos retienen, el 75% tiene que ser calcio. Por eso, en las zonas del sureste de México, Centroamérica, Ecuador, todo eso, donde se produce mucho banano, Colombia, pues son muy lluviosas. Hay mucha lluvia, se lava el calcio, se lava el magnesio y empiezan a aparecer el hidrógeno y el aluminio. Suelos ácidos. Pues es muy común que tengamos suelos ácidos, porque hay lavado de bases. Entonces tenemos que empezar a utilizar calcio, ¿verdad? Magnesio y hasta potasio como enmienda, como sucede mucho en Colombia, ¿no? En Colombia no solamente se lava el calcio y el magnesio, hasta el potasio se ha perdido con los años. Tenemos que estar haciendo aplicación de enmiendas. Enmiendas son este, productos que no son fertilizantes, algunos de ellos son fertilizantes, ¿verdad? Pero estas enmiendas normalmente son a base de silicato de calcio, silicato de potasio, óxido de calcio, entonces son o cal dolomítica, cal agrícola, yeso. Con esas enmiendas tratamos de saturar el suelo otra vez con calcio, magnesio y potasio, para que cuando yo fertilice, pues la planta se dedique a comer, ¿no? Porque si yo fertilizo, muchas veces, ¿qué sucede? Esos nutrientes tienden a pegarse al suelo. El suelo está hambreado, el suelo también llega a tener hambre a veces, ¿no? No solamente la planta. Y si el suelo está con hambre y la planta está con hambre y yo le pongo un fertilizante, pues antes de que llegue a la planta el suelo se lo come. ¿Ah? Voy te voy a explicar más adelante eso. Entonces, vean, tiene que haber un equilibrio, pues. Tiene que haber un equilibrio. Vean, los mejores rendimientos que hemos visto en banano ha sido cuando tenemos más del 70% de calcio en los suelos. Vean, los suelos pobres en calcio, aunque fertilicemos, ¿verdad? No es suficiente con la fertilización. Tenemos que compensar. Y también nos ayuda mucho para la temporada de lluvia. Cuando empieza a llover, ya tenemos que tener el calcio en el suelo. Y después fertilizamos, claro.
o a la par estamos fertilizando, pero tenemos que ayudarle. Los fertilizantes a veces no satisfacen toda esa demanda de calcio en una planta de banano. Acuérdense que el banano cosechamos todo el año, cuando ya estamos en cosecha, ¿no? Todo el año estamos cosechando. Y la demanda, la extracción es muy fuerte de nutrientes, principalmente potasio, ¿verdad? El nitrógeno también, y posteriormente el calcio. El calcio es muy importante para el cultivo de banano. ¿Por qué? Por esto, vean. Bueno, aquí les voy a mostrar una foto. Eso que le llamamos mancha de madurez tiene que ver con deficiencias de calcio. Y esto para exportación, pues no sirve, ¿verdad? En México, desafortunadamente, pues vamos al supermercado y vemos los bananos así, pero esto para exportación está muy penalizado, ustedes lo saben. Y eso tiene que ver con deficiencias de calcio. Y no solamente eso, los dedos artríticos que le llamamos, ¿no? Acuérdense, una mano, pues es como esta parte, es una mano. Y a esto le llamamos dedos, ¿verdad? A cada banano le decimos dedos. Entonces vean, cuando tenemos una curvatura muy pronunciada de las manos, eso también tiene que ver con una deficiencia de calcio. ¿Y por qué esto no es bueno? Aunque no tenga mancha de madurez. ¿Por qué no es bueno que estén muy curveados los dedos? Porque cuando yo lo quiero colocar en una caja, ¿verdad? Me cuesta trabajo acomodar bien ese racimo, por llamarlo así, ¿no? O esas manos. Entonces tengo que hacer ahí, pues pierdo más tiempo, ¿no? En el momento de acomodar. No, las manos tienen que estar compactas, ¿ya? Tienen que estar compactas, no así, vean. Cuando están muy separados no es bueno. Y eso tiene que ver con calcio, vean. No solamente hay mancha de madurez, sino vean esa separación. Entonces, querer acomodar perfectamente esas manos en una caja, ¿verdad? Para exportar, pues también se nos dificulta. Y eso tiene que ver con calcio. Como llueve mucho, hay una pérdida tremenda de calcio, entonces tenemos que hacer ajustes. Entonces vean, por eso, cuando correlaciono yo calcio contra rendimiento, pasa lo mismo. A mayor SIC y a mayor nivel de calcio en el suelo, tenemos mayores rendimientos y mejor calidad, menos mancha de madurez, menos dedos artríticos que le decimos. Entonces vean, aquí están viendo, en un suelo, cuando ustedes manden a hacer análisis de suelo, les van a mostrar, les van a dar esta información. Vean, este suelo tiene mucho calcio, ¿por qué? Tiene menos del 65% de calcio. Aquí aplicaría una enmienda con calcio, ¿verdad? El magnesio está demasiado alto, ¿vean? Debería estar máximo 20% y tenemos 30%. El potasio debería estar entre 5 y 7%. En banano lo aumentamos hasta 10. Ahorita les voy a decir más o menos cómo me gusta trabajar en bananos, donde tenemos los mejores rendimientos con la mejor calidad. El potasio, vean, está bajo, porque estamos abajo del 5%. Y el sodio, vean, también a veces las aguas tienen sodio, sobre todo cuando estamos cerca del mar, ¿verdad? Los esteros, utilizamos agua de riego. De los esteros, pues ensalitramos el suelo con sodio. Entonces, vean, cuando tenemos más del 5% de sodio, pues estamos ensalitrando el suelo y el sodio está alto, ¿ya? Así se interpretan estos gráficos y salen pues del equilibrio que tiene que haber en los suelos. Los suelos tienen que tener ese equilibrio. Si no lo tenemos, hay problemas. Entonces tenemos primeramente que hacer ¿qué? Enmiendas y después ya fertilizar. ¿Ya? Que quede claro esto. Así trabajamos en NASA. No solamente, te sugiero una dosis de fertilización. No. Te sugiero que arregles el suelo y además te sugiero un programa de fertilización. Porque si solamente sugerimos un programa de fertilización, vamos a terminar haciendo lo que todo el mundo hace. Fertiliza. Pero necesitamos, antes de fertilizar, necesitamos raíces. Y antes de tener raíces sanas, viables, necesitamos ¿qué? Un buen suelo. Vean, por eso muchas veces cuando uno proyecta, no, muchas veces no alcanzamos las toneladas que queremos, porque tu suelo no está saludable, no está apto para recibir ni agua ni fertilizantes. Entonces, primero, a la par, claro, eso lo hacemos a la par. Estamos arreglando el suelo y a la par estamos fertilizando. Estamos generando raíces. Ahora, si viene un clima de mala calidad, ¿qué creen que va a pasar? Como dicen en Perú, el clima te desnuda. ¿Qué significa el clima te desnuda? Que si hay problemas abajo en el suelo y el clima no es favorable, se estresa la planta, se potencian los problemas, ¿verdad? Es eso, ¿ya?
Entonces les decía que otro elemento muy importante, ustedes lo saben, otro tema muy importante que ustedes saben, pues es el potasio. Por eso cuando uno está nervioso, cuando tienes, estás estresado, ¿verdad? Te dicen, cómete un banano, un platanito. ¿Por qué? Pues porque los bananos es un cultivo altamente rico en potasio. Y nosotros necesitamos también minerales, al igual que las plantas. Electrolitos, ¿verdad? Necesitamos calcio, necesitamos potasio, magnesio, sodio, ¿verdad? Entonces, el potasio, pues cuando tiene uno calambres, todo eso, el potasio es un excelente alimento para minimizar esos problemas. Entonces, vean, pero resulta que muchas veces, y aquí les quiero explicar esto, ¿por qué si yo sugiero una dosis de fertilización, por qué tengo diferentes, vean, las curvas de rendimiento son diferentes? ¿Por qué si, vean, aquí se sugirió cloruro de potasio, acá sulfato de potasio, y aquí en diferentes dosis, ¿no? Entonces, ¿por qué eso estoy utilizando estas fórmulas en diferentes dosis? ¿Por qué obtengo diferentes resultados? Pues porque de por medio está el suelo. Si mi suelo es rico en potasio, ¿verdad? Y aplico una dosis, vamos a poner 600 unidades, 600 kilos por hectárea, y es rico en potasio, pues voy a ver mejor respuesta. Si mi suelo es pobre en potasio y aplico la misma dosis, que dijimos, el suelo también come, atrae el potasio. Y después lo que le sobra se lo da a la planta. Vean, ¿por qué tenemos que complementar? Es por eso. Entonces, cuando hablamos del intercambio, del complejo intercambio, en banano hemos visto, ¿verdad? Que las mejores respuestas, los mejores rendimientos con la mejor calidad es cuando tenemos el suelo entre 75 y 80%, fíjense. Salimos de lo que dice la literatura. En el caso del banano, lo manejamos un poco diferente a lo que dice la literatura. Nos vamos hasta 80% incluso de saturación con calcio. El potasio, vean, dice la literatura que 7%. No, lo llevamos hasta 10%. Entonces, fíjense, tener un suelo con 80% de calcio, 10% de magnesio y 10% de potasio, y con la fertilización, ahí van a ver, ¿verdad? Hasta 4.000 cajas, conversiones arriba de 2. Entonces, vean, ahí es donde vemos los mejores rendimientos y la mejor calidad. Conversiones se refiere a, para los que no están muy relacionados con este tema, eh, conversiones significa cuántos racimos, ¿verdad?, de banano caben en una caja de exportación. Yo digo una conversión de 2, ¿verdad? Quiere decir que finalmente los rendimientos son más altos, ¿verdad? Quiere decir que ocupieron más bananos, ¿verdad? Este, o al revés. Quiere decir que un racimo ocupo en 2 cajas, ¿no? Una conversión de 1 quiere decir que un racimo solamente ocupo en una caja. Entonces, bueno, pero finalmente mientras mayor sea la conversión, significa pues que tenemos rendimientos más altos. Hasta conversiones de 3 hemos visto. Es raro verlo, pero existen, ¿no? Igual, arriba de 4.000 cajas, en algunos países, en algunas zonas es muy común. Entonces les decía que el potasio es un elemento importantísimo en el banano. No quisiera decir el más importante, porque todos son importantes. Pero si descuidamos el tema de potasio en banano, vamos a tener problemas. Es lo que nos da tamaño, ¿verdad? Grosor, grados, en el caso del banano. Entonces, no podemos descuidar el potasio. Sí, fíjense, se dice que una cosecha, una plantación de banano en un año, fíjense, en un año, un buen rendimiento de banano por hectárea te puede extraer del suelo hasta 1 tonelada de K2O. Fíjense, te puede jalar del suelo hasta 1 tonelada. Es demasiado. Pocos cultivos hacen eso. Papas, tomates, ¿no? La caña, pero el banano le gana a todos ellos. Es un extractor fuerte de potasio de los suelos, pero tenemos que equilibrarlo con calcio, ¿verdad? Porque ¿qué sucede en las zonas bananeras? Hemos visto potasio, 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 potasio. Al rato traemos 13%, 15% saturación con potasio en el suelo. ¿Y el calcio qué? Empezamos a tener más bananos bastante largos, gruesos, pero con mancha de madurez.
o dedos artríticos. ¿Por qué? Porque descuidamos la otra parte, ¿no? Que es el calcio. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Por eso les decía en el suelo, si manejamos entre 75-80% de calcio, saturación, y hasta un 10% de potasio, es donde mejores rendimientos van a haber, ¿verdad? Menos problemas de mancha de madurez y cosas de ese tipo. Entonces, bueno, aquí vean, normalmente las deficiencias de potasio las podemos ver así. Normalmente se necrosa, se pone amarillo los bordes de las hojas viejas y se empieza a quemar. Eso no son sales, eso es una deficiencia de potasio. Para eso, vean, en NASA pues usamos también esta hojita de Excel, que hemos diseñado precisamente para hacer enmiendas. Entonces, agarramos los análisis de suelo, los colocamos en nuestra hoja de enmiendas, y ya sabemos si tenemos que aplicar cal agrícola, enmiendas con potasio, cal dolomítica, yeso agrícola, o sea, todas las enmiendas posibles que podamos sugerir. Hay que hacer enmiendas y después fertilizar. Ahora, si no se necesita, pues no es necesario aplicar enmiendas, entonces solamente nos dedicamos a fertilizar, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí está el caso de un ejemplo. Cal agrícola. Cal agrícola usamos cuando el pH está por abajo de 5.5 y al suelo le falta calcio, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí, si mi suelo tenía 71% de saturación con calcio, 46 aquí, vean bien bajo, 48 son suelos ácidos, ¿verdad? Entonces, yo le digo a mi programa, aumentame el calcio hasta 75%. Y ya me dice, para este lote aplicas, bueno, vamos a redondear, 1 tonelada de cal, a este aplícale 6 y a este aplícale 7. Yo les recomiendo que cuando hagan enmiendas, no apliquen más de 2 toneladas por hectárea, por aplicación. Yo, por ejemplo, en Tapachula me toca a veces que tengo que aplicar, no sé, 8 toneladas por hectárea de yeso o de cal. ¿Qué hacemos? Eh, en un mes, por ejemplo, aplicamos 2 toneladas. Y eso tenemos que hacerlo de preferencia antes de las lluvias. Ahora, si ya está lloviendo, no importa, hay que hacer. Pero la idea es hacerlo antes de que aparezca el problema de calcio, ¿no? Que es cuando empieza a llover fuertemente. Entonces, que casi siempre ocurre allí, ¿no? Entonces, mientras más antes hagan las enmiendas, mejor. Y ya después solamente nos dedicamos a fertilizar. Entonces les decía que puedes hacer una enmienda ahorita, 2 toneladas. Al medio año, podemos volver a hacer otras 2 toneladas. Al siguiente medio año, otras 2 toneladas. Y al siguiente medio año, otras 2 toneladas. Sí. Quiere decir que para aplicar 8 toneladas, yo los podría hacer en 2 años. O sea, no apliquen tanto, porque si no después se queda una costra, ¿verdad? Una costra, y cuando quieran fertilizar o cuando quieran regar, pues finalmente se va a dificultar el ingreso del agua y los fertilizantes. Entonces, vean, aquí está viendo solamente para que vean, recordar un poquito, pues, que los nutrientes son importantes en la planta. Ya acomodamos el suelo, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar de nutrición del banano. Entonces, vean, aquí está una deficiencia de nitrógeno. Normalmente, pues, los tallos son más delgaditos, ¿verdad? Pues, el nitrógeno es importantísimo para cualquier planta. La deficiencia de fósforo lo vamos a ver en hojas viejas, vean. El zinc, importantísimo, bueno, el fósforo, importantísimo para las raíces, ¿verdad? Entonces el fósforo normalmente lo usamos para el arranque, cuando queremos raíces, sobre todo al trasplante, a la siembra, como dicen algunos. El zinc, importantísimo en división celular. La deficiencia de zinc es muy común, ¿verdad? En banano. Y eso no es bueno porque eso nos puede mermar la floración, el crecimiento, ¿verdad? De la división celular, el crecimiento de fruta, el crecimiento de raíces, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo esta apariencia de las hojas, pero esto lo van a ver en las hojas nuevas, las que vienen brotando, ¿verdad? Recién. El azufre, a veces cuando son suelos cuando son suelos pobres en materia orgánica y son arenosos, es muy común ver deficiencias de azufre. El magnesio también es un elemento muy importante. A veces nos toca ver deficiencia de magnesio. Pues si hay deficiencia de magnesio, pues hay menos clorofila. Y si hay menos clorofila, pues menos los rendimientos van a ser menores, ¿no? Entonces, el magnesio también está directamente relacionado con rendimiento. Pero vean, ya toqué el tema físico, el tema químico, y ahora toquemos el tema biológico. Cómo los productos de NASA me pueden ayudar finalmente a mejorar también las condiciones biológicas del suelo.
Vean, con el tiempo los suelos pierden sus niveles de materia orgánica. Por eso cuando hablamos de agricultura regenerativa, significa eso. Los suelos a través de los años que han sido sobreexplotados, no solamente pierden nutrientes, sino también pierden su fertilidad biológica, materia orgánica, el humus del suelo. Vean, por ejemplo, este trabajo que se hizo allá en Campeche. En 30 años se perdió 1% de materia orgánica. 1% de materia orgánica equivale a haber perdido, no sé, 70 toneladas de estiércol de vaca composteado. Es demasiado, ¿ya? Y al perder materia orgánica, vean qué sucede. La densidad del suelo empieza a incrementarse, la densidad aparente. ¿Eso qué significa? Que el suelo empieza a compactarse. Fíjense, al perder materia orgánica, los suelos empiezan a compactarse. Y al compactarse un suelo, ¿qué dijimos? Hay menos oxigenación, podemos tener más problemas de hongos, pudriciones por fusarium, ¿verdad? Fitóftora, hongos en general. ¿Qué más? Menor aprovechamiento de los nutrientes y el agua porque tenemos menos raíces. Entonces, vean, perder materia orgánica significa perder suelo, ¿no? Vean lo que les decía, para incrementar 1% de materia orgánica se necesitarían hasta más o menos 61 toneladas por hectárea de estiércol de vaca composteado, lombricompost, gallinaza, bocashi, la cachaza, ¿verdad? Ácidos húmicos. Entonces, vean, entonces muchas veces incorporamos abonos orgánicos, sí, pero se van descomponiendo con el tiempo. La ventaja de los productos de NASA es que ya vienen los ácidos húmicos, ya vienen fabricados, los ácidos fúlvicos, carboxílicos, ¿verdad? Ya vienen ahí dentro de la fórmula. Entonces nosotros podemos acelerar ese proceso de enriquecimiento del suelo con carbono. ¿Para qué queremos carbono en el suelo, además de mejorar las propiedades físicas, químicas? Pues también queremos mejorar las propiedades biológicas. Mucho de ese carbono puede ser alimento para los microorganismos del suelo. Y aquí ustedes están viendo cómo al incrementar los niveles de carbono, de humus en el suelo, se incrementan ¿qué? Los microorganismos del mismo. Y los microorganismos del suelo, como vamos a ver después, son los que me ayudan a ¿qué? A aprovechar mejor esos nutrientes que estamos aplicando y además también, pues, aprovechar los nutrientes que ya están en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué rol juegan los microorganismos en la nutrición de las plantas? Acuérdense que en el suelo tenemos grupos funcionales, les llamamos. Bacterias, hongos y actinomicetos. Todos estos son benéficos. Este, Llega a haber, llega a haber pues fitopatógenos cuando no manejamos bien los suelos. Pero bueno, en este caso nos enfocamos más a los benéficos. Y vean, por ejemplo, aquí tenemos a Phacelomices. Es un microorganismo que podemos tenerlo en el suelo y no solamente me ayuda a solubilizar fósforo, el fósforo que está en el suelo, que no está siendo aprovechado, el microorganismo me puede ayudar a solubilizarlo, pero también me combate, vean, también es nematófago, también me puede ayudar a controlar, ¿qué? Nemátodos. Son multifuncionales los microorganismos. Vean bacilos, son promotores del crecimiento también, son bioestimulantes los microorganismos, ¿verdad? Entonces, vean cómo me ayuda a promover el crecimiento de raíces. Entonces, ya entrando ya en materia y para ir redondeando, ya hablé más o menos un contexto de que antes de fertilizar tenemos que tener un suelo acondicionado, física, química y biológicamente. Por eso les hablaba de manera general lo que es la parte física, la parte química, la parte biológica de los suelos. Ahora, ¿por qué todos los fertilizantes de NASA nos pueden ayudar no solamente a nutrir la planta, sino también ir mejorando las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo? Pues vamos a ver precisamente en esta parte. La pregunta es, ¿cómo NASA puede coadyuvar a la producción sustentable de alimentos, favorecer la seguridad alimentaria y mitigar el cambio climático? ¿Qué es lo que inició Jesús con cuando abrió la charla, ¿no? Y yo también me refería un poquito al tema de deterioro de los suelos y cambio climático, que es lo que está afectando, dijimos, la producción de alimentos en el mundo. Y ya no queremos contaminar tampoco, ¿verdad? No queremos contaminar los mantos freáticos, no queremos contaminar los suelos, los océanos, no queremos contaminar el aire, no queremos contaminar la salud de los humanos. Entonces, vean, ¿cómo podemos hacerlo? Porque recuerden que hacia allá va la tendencia a nivel mundial, hacia allá va a producir alimentos que dijimos sanos, nutritivos,
inocuos y además sin el deterioro de los recursos naturales no renovables. Y además, pues que también no impacten mucho en el bolsillo de los productores. Entonces aquí, pues vamos a platicar un poquito sobre esto. Y el secreto, no el secreto, sino la tendencia es hacer agricultura regenerativa. Hacia allá va enfocado todo esto, ¿no? Pero tiene que ver con lo que ya nos están, las directrices que nos están mandando, pues, los organismos mundiales, como es la ONU. Ustedes saben que hay objetivos de desarrollo sustentable, o sostenible, perdón. Y son 17 objetivos. No en todos vamos a impactar directamente. En algunos podemos impactar directamente, ¿verdad? Como es hambre cero, porque producimos alimentos, y acción por el clima. Eso yo creo que aquí, haciendo agricultura regenerativa, podemos impactar directamente en una producción sustentable o sostenible de alimentos y bajar las emisiones de CO2, mitigar un poco el cambio climático. Y ya indirectamente, pues podemos decir, poner fin a la pobreza, ¿verdad? Salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, vida submarina, porque si contaminamos menos los océanos, ¿verdad? Y la vida de los ecosistemas terrestres. Entonces, cuidar el aire, cuidar el suelo, cuidar las aguas, ¿no? Entonces, vean, podríamos decir que con este enfoque de la agricultura regenerativa, podríamos estar tocando esos temas indirectamente, los objetivos de la UNESCO, 1, 3, 8, 14 y 15. Pero directamente en la producción sostenible de alimentos, ¿verdad? Sustentable y sostenible, hambre cero y mitigar el cambio climático, que es lo que voy a enfocarme ahorita. Entonces, como ustedes ya saben, los productos de NASA pues son formulaciones que traen pues, prácticamente todos los macro y micronutrientes esenciales para las plantas. Normalmente, cuando hablamos de los macronutrientes, pues son estos tres, los macronutrientes primarios, nitrógeno, fósforo, potasio. Después vienen los macronutrientes secundarios, azufre, calcio y magnesio. Y después ya vienen los micronutrientes, ¿no? Hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno y cobalto. Y además vean que está la parte también interesante, que no solamente tienen formulaciones con los sales minerales, sino que también tienen ácidos húmicos, fúlvicos y carboxílicos, que estos son los que me ayudan a que, al momento que estoy nutriendo la planta, estoy mejorando las condiciones del suelo. Y si mejoro las condiciones del suelo, ¿verdad? Voy a tener más raíces. Y si tengo más raíces, la planta va a comer y va a absorber mejor el agua y los nutrientes, y a la vez va a absorber más CO2 del aire, del ambiente. Y al absorber más, porque las plantas van a crecer más grandes, ¿no? Es decir, van a ser más vigorosas en este caso, o mejor nutridas, vamos a decirlo así, pues por lo tanto van a necesitar más CO2 del aire. ¿Ven? Las plantas son procesadoras del CO2, que está dando tantos dolores de cabeza a nivel mundial. Entonces podemos decir que el carbono que contienen los productos de NASA, ¿verdad? Los ácidos húmicos, fúlvicos y carboxílicos, sus principales componentes, ¿cuáles son? Carbono, oxígeno, hidrógeno. Y ya en el caso de los húmicos y fúlvicos también tienen ¿qué? Nitrógeno, ¿verdad? Entonces el carbono que contiene los fertilizantes de NASA, como dice aquí, me pueden ayudar a ¿qué? A incrementar los niveles de materia orgánica de los suelos, ¿sí? Entonces mejorando las condiciones biológicas del suelo, es decir, al incrementar los niveles de materia orgánica, mejoro las propiedades físicas, químicas, biológicas, a través de la microbiología del suelo, que es lo que impactamos mucho. Y vean como dice el doctor Ratan Lal, si nosotros lográramos subir 2% el contenido de carbono en los suelos del planeta, podríamos compensar el 100% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Vean, ¿ven por qué queremos incrementar los niveles de materia orgánica en los suelos? Porque si tú mejoras el suelo, finalmente ese CO2 que debería estar que está generando, perdón, un problema en el cambio climático, pues hay que tenerlo ¿dónde? En los suelos. De tener los suelos, incrementamos la microbiología, raíces, mejor aprovechamiento del agua, los nutrientes, menos contaminación, ¿verdad? Plantas más productivas, más alimentos. Creo que aquí el secreto
Pues la ecuación es muy sencilla, solamente hay que hacerlo, atrevernos a hacerlo. Entonces, pues yo por eso digo que la agricultura regenerativa es parte de la solución a la seguridad alimentaria y cambio climático global. Por eso le damos mucho énfasis, explotamos mucho esa parte de los fertilizantes de NASA, ¿no? Que no solamente me ayudan a nutrir la planta, sino que también me ayudan a mejorar el suelo. Y al mejorar el suelo, indirectamente estoy impactando en el clima, ¿ya? Estoy bajándole la emisión de gases invernaderos. Entonces ya sabemos pues que, o lo hemos venido comentando, que los ácidos húmicos mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. Los ácidos fúlvicos que contienen eh, los productos de NASA, los ácidos fúlvicos, una de sus funciones es a que aquellos nutrientes que están bloqueados en el suelo, que no están disponibles para la planta, lo que hacen los ácidos fúlvicos es quelatarlos, unirlos, atraparlos, y de esa manera, vean, ya no se pegan al suelo. Acuérdense que cuando los nutrientes tienen carga, se pegan al suelo. Cuando son quelatados por los ácidos fúlvicos, es decir, atrapados, encapsulados, ya no tienen carga. Y al no tener carga, el suelo ya no los jala. Entonces la absorción se facilita. Los ácidos fúlvicos ayudan a una mejor absorción de los nutrientes mismos del suelo. Y los ácidos carboxílicos tienen tres efectos. Uno es que nos pueden ayudar a compactar, a descompactar los suelos, a agregar suelo, ¿verdad? Y descompactarlo. También pueden ayudarnos a quelatar nutrientes, ¿verdad? A hacer quelatos de los mismos nutrientes que ya están en el suelo y pueden servir como bioestimulantes, ¿verdad? Como promotores de raíces, etcétera, etcétera. Entonces, vean, no solamente nutrimos, sino que también mejoramos el suelo. Estamos impactando tanto en la parte física, química y biológica. Y al favorecer las condiciones del suelo, vamos a tener que más raíces. Las raíces buscan el aire, el agua, los nutrientes, los microorganismos, es lo que buscan las raíces. Entonces, vean, si nosotros mejoramos esas condiciones, vamos a tener más raíces y esto que va a generar más absorción de agua y nutrientes, es decir, menos pérdida, ¿verdad? De agua y de sales. Mayor tolerancia al estrés climático, ¿por qué? Porque en las raíces se genera una hormona que se llama citoquinina. Y las citoquininas le llamamos la hormona del estrés, porque lo que hace que la planta se estrese cuando tenemos un problema de sales, ¿verdad? O falta de agua en el suelo, o un estrés climático, la planta lo primero que hace es cierra sus estomas, sus poros, ¿verdad? Ya lo comentaba hace rato. Los poros de las hojas se cierran. Ya no jala agua, ya no jala nutrientes, ya no toma CO2. Las citoquininas, ¿qué hacen? Van y pelean con otra hormona que es la que hace que se cierren los estomas, que se llama ácido abscísico. El ácido abscísico cierra estomas, las citoquininas abren estomas. ¿Ya? Entonces son enemigos. Por eso decimos que si yo tengo una buena cantidad de raíces, tengo una carga de citoquininas en las raíces que la planta puede enviar a la hoja. ¿Para qué? Para mejorar su transpiración. Es decir, la planta puede estar estresada y va a estar abriendo y cerrando estomas, ¿no? Por eso decimos que ayuda también contra el cambio climático, perdón, al estrés climático. Pero vean, también hay algo bien interesante. La planta, cuando genera su alimento, después de que el proceso de fotosíntesis, muchos de sus alimentos pues son proteínas, son azúcares, son grasas. Y fíjense, la planta, acuérdense que cuando hace miles de millones de años, cuando aparecieron las plantas en el planeta Tierra, los microorganismos del suelo ya estaban presentes. Es decir, la relación planta-microorganismos tiene miles de millones de años ocurriendo. Es decir, la planta necesita de los microorganismos, pues, para sobrevivir. Sabe, sabe manipularlos, sabe controlarlos, sabe aliarse a los microorganismos de la planta. ¿Y qué hace la planta para aliarse con los microorganismos? De las hojas mandan, se conoce como exudados radicales. Secreta o libera ciertos compuestos orgánicos que son alimento para los microorganismos y los atrae. Por ejemplo, si necesita bacilos subtiles para solubilizar fósforo, porque la planta necesita fósforo, pero no hay. ¿Qué hace? Libera un alimento exclusivamente para bacilos. Ella sabe perfectamente qué le gustan a las micorrizas, a los hongos, ¿verdad? A las bacterias. Ella sabe cuál es su alimento preferido. Recuerden, más de bueno, decimos miles de millones de años conviviendo. Entonces, ella lo llama
¿Cómo lo llama? Liberando comida exclusivamente para ese organismo o microorganismo. Pero al estar inyectando al suelo exudados radicales, ¿qué significa? ¿Qué son los exudados radicales? Es carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Entonces, las plantas inyectan carbono al suelo a través de sus raíces, a través de sus exudados radicales. Entonces, mientras más raíces tengamos, pues más inyección de carbono en los suelos. Tenemos que inyectar. Fíjense cómo, qué interesante es esto, ¿no? La planta toma el CO2 del aire y lo transforma en materia orgánica, en carbono en el suelo, a través del proceso de fotosíntesis e inyecta pues este carbono al suelo. Y como decíamos, pues gracias al contenido de ácidos húmicos, fúlvicos y carboxílicos, los fertilizantes de NASA nos ayudan a qué? A incrementar la microbiología del suelo. Y al incrementar la microbiología del suelo, estos microorganismos son capaces de qué? De solubilizar los fertilizantes o las sales que no están siendo aprovechadas. Por lo tanto, aumentan su eficiencia, ¿no? ¿Qué hacen los microorganismos en el suelo? Vean, solubilizan. Los suelos muchas veces ya tienen demasiado nutriente. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente bajar la dosis de ese nutriente y favorecer, hacer que los microorganismos trabajen. Es lo mismo que sucede pues con nuestra flora intestinal. Nosotros comemos, pero necesitamos flora intestinal. ¿Qué sucede cuando tomamos mucho antibiótico? ¿Qué es lo que ha pasado en los suelos del mundo? Usamos muchos herbicidas. Prácticamente es como tomar mucho antibiótico. ¿Qué sucede cuando tomamos mucho antibiótico? Pues mermamos nuestra flora intestinal. Y después el médico nos está recomendando probióticos y cosas de ese tipo, ¿no? Regenerar la flora intestinal. Es lo que estamos haciendo con los suelos. Han sido tan golpeados, ¿verdad? Con las aplicaciones de herbicidas y mal manejo, de tal manera que ahora lo que estamos haciendo es regenerar el equivalente a lo que sería la flora intestinal. ¿Para qué? Para que me solubilicen nutrientes que no están disponibles, para que promuevan raíces, para que desestresen a la planta, para que descompacten el suelo. Vean, aquí los microorganismos también nos ayudan a descompactar los suelos a mediano y largo plazo. Y vean, los suelos de México hay suelos que son muy ricos todavía en fósforo y en potasio, en calcio, en magnesio, en muchos nutrientes. Entonces nosotros estamos utilizando esta estrategia precisamente para aprovechar esos fertilizantes o esos, perdón, esos nutrientes que están en el suelo. En el entendido que tenemos que estarlos recuperando, ¿no? Renovando. Por eso hablamos de agricultura regenerativa. No solamente suelo, microorganismos, perdón, sino también son la parte química. La parte química tampoco hay que olvidarla, ¿no? Entonces vean cómo trabajamos en NASA, ya lo saben. Lo primero que hacemos es pedirles un análisis de suelo. No es para fastidiar, es simplemente para apoyar, hacer las cosas un poco o un mucho mejor. Entonces, si nosotros detectamos a través de un análisis de suelo que hay que acondicionar el suelo a través de enmiendas, lo recomendamos. Si vemos que por las condiciones del suelo la planta va a tener pocas raíces, sugerimos aplicar productos enraizadores que le llamamos, es decir, generar raíces. Después, se sugiere un programa de nutrición, de fertilización. Y por último, podemos incluso sugerir un programa de bioestimulación en función del clima. Entonces, vean, lo hacemos de manera holística porque sabemos que si solamente les recomendamos una dosis de fertilización y descuidamos el suelo, descuidamos las raíces y descuidamos el clima, pues ese programa de fertilización pues, va a funcionar a media. Entonces, vean, este programa o esta estrategia está diseñada en base a un modelo que ya todo el mundo utilizamos, que se conoce como el modelo simplificado. Es decir, ¿cuánto me aporta el suelo? ¿Cuánto requiere mi cultivo para un rendimiento estimado? ¿Y cuánto se aprovecha el fertilizante? Vean, la formulita es muy sencilla. Requerimiento del cultivo, cuánto me aporta el suelo y cuánto se aprovecha del fertilizante que yo aplico. Entonces, en base a eso, ¿verdad? Nosotros ya sabemos más o menos cuánto extraen las plantas por tonelada o por hectárea, y también ya más o menos sabemos cómo se va extrayendo los nutrientes a través de los diferentes
etapas fenológicas del cultivo, y en base a eso, pues se diseña un programa. Y también la eficiencia, vean, entonces aquí estamos atacando varios problemas. Primeramente necesitamos el análisis de suelo para saber si ese suelo es pobre en nitrógeno, en fósforo, potasio, el elemento que sea. Ahora, si es un suelo rico, ahí normalmente jugamos con lo que hace en el suelo. Es decir, bajamos la dosis de ese elemento o de ese nutriente, aumentamos las que están bajas, sabemos cuánto extrae la planta por cada tonelada o por hectárea de cada nutriente, y sabemos, ¿verdad?, cómo se extrae a través del tiempo cada nutriente. Pero también necesitamos el otro este, parámetro dentro de la ecuación. No solamente sabemos cuánto me aporta el suelo, cuánto requiere la planta, sino también cuánto se aprovecha el fertilizante. Por eso muchas veces la dosis de los fertilizantes con ASA son menores, porque la eficiencia es más alta, porque se aprovecha lo que ya está en el suelo muchas veces. A eso le apostamos también. Y en base a eso, ¿verdad?, ya diseñamos nosotros una estrategia por cada etapa fenológica, de tal manera que a través del soporte técnico, en este caso está la doctora Cristiana Molino, que ustedes ya conocen, ella es la que diseña estos programas en base a ese modelo que acabo de mencionar, ¿verdad? Y ella te dice, mira, de acuerdo a cuánto hay en el suelo, a la eficiencia de los productos NASA y a la etapa fenológica y al rendimiento que estamos estimando con las condiciones edafoclimáticas, te sugiero esa fórmula. Pero fíjense, esa fórmula va a funcionar sí o siempre y cuando tengamos un suelo equilibrado, física, química, biológicamente. Dos, tengamos raíz sana, viable, y tengamos un buen clima. Ahora, si eso se ve mermado, también sugerimos aplicaciones foliares, ¿verdad? Porque cuando la planta no puede comer por las raíces, no porque no tenga raíces, o no haya agua. A veces el clima hace que la planta no coma a través de las raíces. Entonces ahí se recomienda hacer aplicaciones, foliares, ¿sí? Entonces aquí viene, por ejemplo, vean, fertilizantes foliares. Entonces, cuando la planta no puede comer vía raíces, no porque no haya nutrientes, sino porque el clima no le ayuda, ahí es donde se sugieren hacer aplicaciones foliares, ¿ya? Pues bueno, yo hasta aquí quiero dejar mi charla. Seguramente por ahí habrá algunas preguntas. Toda esta información pues la van a tener disponible a través de Jesús, del equipo de NASA. Y pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que comentar. Es más o menos la estrategia, cómo trabajamos, cómo tratamos de hacer las cosas un poco o un mucho mejor, diríamos, ¿no? No solamente vean, a diferencia de otras empresas que solamente venden fertilizantes, pues nosotros tratamos de entender el proceso. ¿Qué está limitando que la planta no produzca lo suficiente? Si es el suelo, si es el agua, falta de raíces, eh, es clima. Entonces vean cómo tratamos de englobar las recomendaciones, ¿no? Y pues bien, eso yo estoy aquí a la orden para cualquier pregunta, comentario que quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente tomo aquí el micrófono. Estoy viendo la recomendación de la sesión de preguntas y respuestas, la estamos recomendando que sea a través del chat que tienen ahí en el Zoom, por si quieren alguno de ustedes participar. Estoy revisándolo por ahí, no hay incidencias, no hay preguntas. Quizás preguntarles, darles un minutito mientras hacemos un breve resumen de cierre. Dejamos que la gente empiece a hacer preguntas. Estoy viendo aquí, a ver, participantes, resumen. Sí, no veo preguntas. Ahí, de todas maneras, entonces, lo que yo quisiera es recomendarles que adicionalmente a todas estas conferencias que son valiosísimas, en el sentido de lo que comentábamos en un principio, de que si estamos en este
en este negocio, en este mercado de la agricultura, de la generación de alimentos provenientes del campo, creo que no hay que dejar en saco roto que necesitamos conocer más, necesitamos saber, estar bien informados de lo que nos está afectando y tener información de cómo podemos contrarrestar la problemática que tenemos, ¿no? Yo creo que si ese es el negocio, eso lo hacen en cualquier otro tipo de negocios, ¿no? Ves qué es lo que te está afectando. Ah, perdón, me están diciendo que hay algunas preguntas aquí. A ver, ¿me ayudas, por favor, a ver dónde está? Eh, entonces, es estar de veras con el radar bien, bien activo para ver, captar toda la información, todo el conocimiento que podamos acerca del negocio que tenemos para poder hacerlo rentable finalmente. Como comentaba al principio, si nosotros no logramos, nosotros productores, no logramos hacer rentable esta actividad que tenemos, si no podemos producir de manera rentable, seguramente en 1, 2 años, 3 años, no, es seguro, el resultado va a ser que vamos a terminar abandonando el campo. Eso ya ha estado pasando en los últimos años y va a seguir pasando. Sin embargo, alguien va a seguir produciendo esos alimentos. Una cosa es segura, no vamos a podernos quedar, el mundo no se puede quedar sin alimentos, ¿no? Y sin producción de alimentos. Entonces, alguien va a estar dispuesto a producirlos, a ser rentable para hacer de esta actividad un negocio que además sea sustentable y que sea sano, etcétera. Alguien lo va a tomar, se los aseguro. Y entonces, estos que están dispuestos a tomarlo y hacer un negocio rentable, seguramente estarán aprovechando toda la información que ya existe. O sea, la problemática en el campo cada vez es más sofisticada, cada vez es mayor. Pero también acuérdense que la tecnología, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia también avanza en la misma medida. Entonces, hay también información de medidas, de soluciones a todo esto, nada más que no las conocemos. Entonces, ahí la recomendación es otra vez estar alertas, estar informados, estarse actualizando, estarse capacitando en los temas que afectan directamente a la producción alimentaria. Y les aseguro que esas personas, ustedes van a ser los que estén beneficiándose junto con, obviamente, con todas las cadenas pues, de esa oportunidad. Acuérdense que en una crisis siempre hay oportunidad. Y esta es la manera, que nosotros en NASA sentimos que este es el camino precisamente. Y en esa medida vamos a seguir invitándolos a participar en conferencias tan interesantes como estas que tenemos y constantemente estamos diseñando y estamos acá viendo qué otras oportunidades, qué aspectos agregamos, etcétera, que les puedan facilitar. Entonces, esto es en el sentido de la capacitación y del manejo técnico. En el otro sentido, la compañía está muy interesada, preocupada e invierte buen capital en el desarrollo de herramientas que les ayuden a los productores a, a manejar esta información, a tenerla mejor. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La recomendación es que se acerquen con su distribuidor autorizado de NASA, porque él es el enlace para accesar a estas otras áreas de soporte o estas otras áreas de ayuda, digamos, que se tienen ya con herramientas desarrolladas. ¿Cuáles son? Comentaba el doctor, el área de soporte técnico liderado por la doctora Cristiani Molinos es un área activa, siempre activa y siempre innovando. Ellos nos ayudaron a desarrollar una aplicación que ustedes en su teléfono pueden ayudarse de ella y en 5 minutos tener una idea de programas de fertilización con las fórmulas de NASA.
Ya tenemos muchísimos cultivos ahí, tenemos más de 20, casi 30 cultivos diferentes en donde ustedes pueden hacer un programa de fertilización con las dosis de NASA, pero además con la filosofía que está comentando el doctor que tenemos en la compañía. Ahí hay recomendaciones de enmiendas del suelo para que ustedes puedan equilibrar estas características físico-químicas y biológicas del suelo. Hay recomendaciones que aunque nosotros como NASA no comercializamos, digamos, productos como yeso agrícola, cal agrícola, etcétera, etcétera, de todas maneras, nosotros la recomendamos y le recomendamos cantidades específicas para el programa. Entonces, esta es una herramienta que ha sido diseñada precisamente para ayudarlos a ustedes. Tenemos la hoja diseñada por el doctor para calcular estas enmiendas, para saber qué tipo de enmienda y en qué cantidades se deben de utilizar para tener un suelo adecuado, digamos, antes del programa de fertilización. Es una hoja diseñada por él, ahí la mostró él hace rato. Esa está disponible también para todos ustedes. A través de su distribuidor autorizado está disponible esa hoja para que ustedes mismos puedan hacer sus cálculos también. Está otra hoja que es un comparativo entre la utilización, entre la dosificación necesaria de fórmulas NASA con respecto a las fórmulas químicas convencionales, ¿no? Los principales productos que hay con nitrógeno, los principales fosfatados y los principales productos potásicos que se ofrecen en el mercado. Si ustedes saben cuánto están invirtiendo en estos productos químicos para un cultivo determinado, para un ciclo, ustedes ponen las cantidades en químicos convencionales y esta hoja les va a permitir saber cuál es el equivalente en fórmulas NASA. Entonces, son herramientas muy útiles de verdad que ahí están disponibles, han sido diseñadas con la intención precisamente de que contribuyan a ser mejores productores, a producir con la menos inversión posible, a producir más con menos y con mayor calidad, como decíamos. Pero sí, pues hay que tener en la conciencia de que hoy el campo es un reto realmente, o sea, dedicarse al negocio del campo es un reto, es un negocio como cualquier otro, donde hay que invertir, obviamente, hay que ver qué tan rentables somos, qué tanta rentabilidad queremos sacar, y todo eso, es decir, se puede proyectar y se puede trabajar, ¿no? Se puede ir trabajando desde el inicio de un ciclo, se puede ir trabajando constantemente. Piensen en NASA Agroorganics como un aliado de ustedes, si van en ese sentido, como un aliado, como una entidad que está para ayudar a que ustedes logren sus objetivos específicos, porque en la medida en que ustedes logren los objetivos específicos, pues nosotros estaremos también teniendo posicionamiento en el mercado, dándonos a conocer cada vez más, y en ese sentido va a ser un negocio para nosotros también rentable. Nada, otra vez reiterarle, acérquense a la cadena de distribución oficial de NASA, en donde podrán accesar a todas estas herramientas y a toda esta filosofía en general, yo diría, de atención del negocio agrícola, que es de esta manera sustentable, de esta manera holística, como comenta el doctor, sin descuidar, por supuesto, los impactos que vamos a tener en el ambiente, ¿no? Acuérdense, enarbolamos, somos bandera de la agricultura regenerativa, que es una iniciativa de nivel mundial que está teniendo muchísimo auge. Yo lo veo por primera vez como que no es una moda, no es moda, es realmente una solución al problema, a la problemática sofisticada de hoy en día del campo a nivel mundial. Y nosotros somos firmes creyentes y somos una compañía que está totalmente casada con la filosofía de la agricultura regenerativa. Y queremos ofrecerles, extenderles ese beneficio
a todos los productores de todos los rincones a donde podamos llegar, ¿no? Traemos un programa de expansión muy interesante. Ya estamos empezando a llegar a Sudamérica, estamos empezando a entrar a Estados Unidos. En el estado de California está casi todo puesto para comenzar a hacer nuestras labores allá, y en España, estamos en Europa, en Portugal, en España, en Emiratos Árabes, en Egipto, en diferentes, igualmente, ustedes saben, en Asia, pues tenemos presencia desde hace tiempo, en China, en Singapur, en Indonesia, etcétera, ya tenemos presencia. Ya la gente está, sensibilizada. Nos queda muchísimo camino por recorrer, nos queda mucho trabajo por hacer. Sin embargo, esto es una realidad, y creo que el éxito del crecimiento se debe a que estamos tomando las cosas de una manera integral, de una manera necesaria hoy en día. O sea, el acompañamiento de conocimiento, el acompañamiento técnico, creemos que es esencial. Nosotros no estamos interesados en vender productos, estamos interesados en colocar soluciones que den resultados. Y en ese ofrecimiento, en esa oferta que tenemos de valor, pues no podemos dejar fuera jamás la capacitación, el adiestramiento, la asistencia técnica y el desarrollo. Además, tenemos apoyo publicitario también, tenemos apoyo en redes para que sea más fácil la penetración de la marca y de sus beneficios a todos los niveles. Es otra área que tenemos constante. Entonces, y todo esto es de manera realmente sin costo para la gente que se vaya anexando a esta filosofía de NASA AgroOrganics. Pues muchas gracias. Me decían por ahí que ya hay algunas preguntas. Doctor, no sé si tú tienes ahí, si tienes el chat de la sesión de Zoom, donde aparezcan, porque a mí no me aparece ya, las veía antes, ahora no las veo. Para que tú puedas escoger ahí algunas de las preguntas y pues contestarlas de ser posible. Un momento, es que no veo la sesión donde están las preguntas. No lo checo, pero voy a quitar esto. ¿Están aquí? Ya. Ah, aquí están, pa. Ah, de acuerdo. Ok, Está arriba. Aquí. Está arriba. ok, de acuerdo. A ver, perdón, ya, ahora sí ya veo la ventana. Veo la ventana por aquí, déjeme revisar. Dice, señor, los micrófonos, magistral, presentación. Bueno, una felicitación de Freddy Castillón de Costa Rica, que nos dice magistral presentación, doctor Prometeo, saludos. Luego, Alberto Rivera dice algunos microorganismos que recomiende para complementar la fertilización NASA. Algunos microorganismos que recomiende para recomendar la fertilización NASA. Esa es la pregunta. Parte de Bien, Luis gracias. Alberto Rivera. Ah, qué bueno que haces esa pregunta, Luis. Ya tenemos muchos trabajos al respecto, ¿verdad? Incluso en un inicio yo había sugerido complementar los productos NASA, ¿verdad? Para potenciar todavía más los beneficios de ellos utilizando, normalmente le llamamos cócteles de microorganismos, lo más correcto sería decir consorcios microbianos, ¿verdad? Entonces, pero antes de hacer esto, a mí me gusta hacer análisis que se conocen como perfiles microbiológicos, ¿verdad? Para no estar incorporando, recuerden que cuando aplicamos bioles, todos estos insumos, a veces no sabemos ni qué estamos incorporando, entonces no es bueno desequilibrar la parte microbiológica del suelo. Recuerden que hay bacterias, hay hongos, y tiene que haber un equilibrio entre ellos. Entonces muchas veces estamos haciendo aplicaciones de bacterias, que, que muy bien, ¿verdad? De repente desequilibramos. Después tenemos una relación bacterias-hongos demasiado alta y empezamos a dejar espacio para los fitopatógenos, ¿no? Porque también necesitamos tricodermas, pues además de que solubiliza también tricoderma, solubiliza fósforo, potasio, también pues, protege contra fitopatógenos las raíces. Entonces, para no estar adivinando qué microorganismos aplicar o no aplicar,
¿verdad? En muchos países ya se hacen este tipo de análisis que le llamamos perfiles microbiológicos. Si ya están ahí los microorganismos en el suelo, los que tienen que estar, pues ya no necesitan aplicar microorganismos. ¿Ya para qué? Y eso hace alusión a una de las preguntas que está más adelante, que dice, ¿verdad? Acuérdense, la planta es la que mueve la microbiología del suelo, no es uno. Tú puedes estar haciendo aplicaciones diario de Bacillus subtilis, por ejemplo, pero si la planta no tiene problemas de a lo mejor de fósforo, disponibilidad de fósforo, pues ¿para qué necesita, en este caso, a Bacillus, ¿verdad? O las micorrizas para solubilizar fósforo? En este caso, pues la planta se siente cómoda. ¿En qué momento la planta va a empezar a eliminar, a generar exudados radicales exclusivamente para cada tipo de microorganismo? Ella es selectiva. Entonces les decía que ella es capaz de alimentar tricodermas y entonces empiezan a ver ustedes cómo las poblaciones de tricodermas empiezan a aumentarse. No es porque yo le estoy poniendo ahí este, melaza o cosas de este tipo, no. Quien le da de comer a los microorganismos asociados a la raíz es la planta, fíjense. En frutales, claro, por eso muchas veces tenemos que estar regenerando los microorganismos del suelo. ¿Por qué? Si aplicamos herbicidas y todo el tiempo mi suelo pasa inundado, si estoy aplicando la conductividad eléctrica, es decir, la salinidad es muy alta, si hago podas, ¿ya? Es decir, pasan por un periodo de invierno, ¿no? Como sucede en muchos cultivos, no tiene hojas. eh, claro, entonces ahí las poblaciones de microorganismos disminuyen drásticamente. Entonces ahí sí nosotros podemos volver a incorporar un cóctel o un consorcio de microorganismos que traiga de todo, hongos, micorrizas, eh, actinomicetos, bacterias, y ya después la planta, ya que están en el suelo, algunos de ellos se van a asociar a la planta, pero ya después las poblaciones se van a incrementar siempre y cuando la planta los necesite. Fíjense, la planta los atrae siempre y cuando lo necesite. Por eso, si ustedes me preguntaran, entonces, ¿cuándo tengo que aplicar microorganismos? Cuando emisión de raíces, ahí es el momento de aplicar. Si no tiene las raíces, si no tiene raíces la planta, ¿verdad? Pues, ¿para qué aplican microorganismos? Ellos tienen que asociarse a la raíz, porque son los que van a convivir con la planta. Claro, hay microorganismos que están en el suelo, esos tendrán otras funciones, pero en términos de nutrición, de promoción de raíces, pelos absorbentes, esto son los microorganismos que están asociados a la raíz. Por eso hablamos ahora ya no de microorganismos del suelo, decimos microorganismos rizosféricos, que son los que nos interesan finalmente, ¿no? También nos interesan los otros, los que son fijadores de nitrógeno y cosas de este tipo, pero finalmente vean cómo la planta es capaz de, de aliarse con los microorganismos. Les decía que esa alianza, esa unión, esa simbiosis ya viene desde hace miles de millones de años. Entonces, simplemente lo que hacemos ahora es aprovecharla. Entonces, si tú le generas condiciones también a los microorganismos para que prosperen, recuerden que pHs muy elevados o muy ácidos, mermamos las poblaciones microbianas. Conductividades eléctricas muy altas, se ven mermadas las poblaciones de microorganismos. ¿Qué más? Temperaturas, o muy frías o demasiado calientes. ¿Qué más? Eh, Herbicidas. ¿Ya? Terminamos prácticamente con la microbiología del suelo. ¿Qué más? Compactación, poca oxigenación. Los microorganismos necesitan también aire. Entonces, vean, todas esas condiciones adversas en el suelo pueden generar que las poblaciones disminuyan. Y no por estar haciendo aplicaciones continuas, quiere decir que vamos a tener unas poblaciones muy altas. No, no. ¿Cuándo vamos a tener poblaciones altas? Primero, cuando tengamos esas condiciones ideales en el suelo que acabo de mencionar y además tengamos raíces. Por eso el momento oportuno de incorporar microorganismos es cuando hay crecimiento de raíces. Y por ahí también pregunta Edith, voy a dar lectura. Al hacer la enmienda del suelo y aplicar productos nace, ¿en qué tiempo se ven los resultados? Desafortunadamente, las aplicaciones de enmiendas, dependiendo de las condiciones, claro, del clima y todo, si está lloviendo o no, pero por eso se recomienda hacerlas antes, ¿no? De la lluvia, para que cuando empiece a llover, pues ya tengamos, o perdón, cuando empiece a llover, para que ahí tengamos ya, empiece a aprovecharse ese calcio, ese magnesio o el elemento que sea de la enmienda, ¿no? Entonces, pero fíjense algo que hemos visto también. Ahí entran en acción también los microorganismos, ¿verdad? Cuando hacemos enmiendas y cuando tenemos una buena carga de microorganismos, vamos a pensar que yo aplico yeso. Ese sulfato de calcio, que es el yeso,
ese calcio se va a separar más rápidamente de los sulfatos para formar calcio y pegarse al suelo cuando tenemos mayor cantidad de microorganismos. ¿Vean? Los microorganismos también me van a ayudar a acelerar ese proceso de aprovechamiento de las enmiendas. Ahora, desafortunadamente las enmiendas no vemos la respuesta tan rápido. ¿Ya? Puede pasar medio año hasta un año en ver la respuesta. Los fertilizantes NASA, pues como son fertilizantes, eso los vemos. Pues, la respuesta pues es más inmediata, ¿no? Pero sí las enmiendas, por eso les decía que tiene que hacerse pues, de preferencia previo, porque sí puede pasar hasta medio año para empezar a ver el resultado de la enmienda, ¿no? No es de inmediato, porque por eso se llaman enmiendas, mejoradores de suelo, y por eso tratamos de utilizar productos que no sean solubles y que no sean tan caros. El yeso, la cal, ¿verdad? Que es más barata que un nitrato de calcio, por ejemplo, ¿no? Por eso utilizamos ese tipo de enmiendas. Cristian dice, podrían ser las principales enmiendas utilizadas antes de comenzar un plan de fertilización? Bueno, por ahí ya les mandé ahorita la hoja de Excel y pueden ser dependiendo de las condiciones del suelo, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán, donde nos escribes, por ejemplo, si dependiendo de la zona, si estamos, por ejemplo, en la zona de productora de aguacate, ahí normalmente los suelos eh, pueden ser muy ricos en magnesio y en potasio a veces porque pues, al aguacatero le gusta meter mucho potasio, ¿no? Entonces normalmente esos suelos son muy pobres en calcio. Entonces ahí normalmente, si el pH está arriba de 7, por ejemplo, y falta calcio en el suelo, como es el caso de Zamora, en Michoacán, esa zona de Jacona, Zamora, ahí recomendamos yeso. Pues si estamos en Los Reyes, más hacia Uruapan, y el pH tiende a ser ácido, ¿no? Está por debajo de 6, por ejemplo, 5,5, ahí ya recomendamos cal agrícola. Entonces, vean, hay que ver primero cuál es el elemento que falta y después checar el pH. Si el pH es alcalino, recomendamos yeso. Si el pH es ácido, recomendamos cal. ¿Ya? Ahora, si el pH está en su óptimo y el suelo requiere calcio, pues aplicamos yeso cal, ahí es independiente, ¿no? Entonces les decía, hay cal dolomítica, óxido de calcio, hay infinidad de enmiendas, pero para eso nosotros, de verdad, cuando vemos los análisis de suelo, detectamos primeramente cuál es la enmienda más recomendable para esas condiciones, ¿no? Dice Javier, como en NASA ya viene una cierta concentración de los elementos, ¿cómo Perdón, entrarían? perdón Sí, la interrupción, doctor, nada más para hacer una aclaración. En cuanto a las herramientas como esta de la hoja de Excel para las enmiendas de suelo, desarrollada por ti, comentarles que todas estas herramientas, tanto la aplicación de programas de fertilización, la hoja comparativa y esta hoja perdón, de enmiendas y otras que hay desarrolladas, otros instrumentos, pueden accesarlos con su distribuidor autorizado. Si el distribuidor no las tiene, la unidad de negocio a la que pertenecen en NASA se las puede proporcionar. Ellos las tienen ahí sin ningún problema. Tienen las claves de acceso, etcétera, para aplicaciones y otras cosas que hemos desarrollado. Nada más eso. Disculpa, doctor, la interrupción. bien. Sí, entonces dice, como en ASA ya viene una cierta concentración de los elementos, ¿cómo entrarían en cuanto a si tengo deficiencias de ciertos nutrientes o dos al aplicar el cóctel? Nosotros también sugerimos, fíjense, las recomendaciones, cuando vemos, por ejemplo, sobre todo hortalizas, ¿no? Que son muy demandantes de calcio, mismo banano, ¿no? Entonces nosotros hacemos combinaciones. Si vemos que, por ejemplo, lo que trae de calcio o de magnesio no va a ser suficiente para completar ese requerimiento, podemos nosotros sugerir el uso de otras fuentes, ¿verdad? Que traigan calcio o traigan magnesio. Sí, hacemos esas combinaciones. Acuérdense, los productos NASA son organominerales finalmente, ¿no? Mejoran el suelo, aprovechan mejor las condiciones que tenemos en el suelo, nutren a la planta y todo eso que ya estuve platicando, pero sí podemos combinar algunas otras fuentes o enmiendas, así como lo hacemos con las enmiendas, también lo hacemos con otro tipo de fuentes, ¿verdad? Cuando vemos que ya, por el tipo de suelo, estoy hablando por el tipo de suelo, si el suelo no da para satisfacer el requerimiento de un cultivo por su alta demanda, principalmente calcio y magnesio, que son los dos elementos que vienen más bajos, ¿verdad? En esa fórmula completa de NASA, entonces ya nosotros sugerimos, ¿sabes qué? Además te recomendamos que apliques esta fuente
¿verdad? Que no tiene nada que ver con NASA, simplemente para complementar esa condición. O sugerimos también la aplicación de fertilizantes foliares, ¿no? Entonces recuerden que a veces los requerimientos son más altos, son las mismas condiciones. A veces que, por ejemplo, tenemos pHs muy alcalinos. Tienes un pH muy alcalino, no estás bajando el pH, entonces pues empezamos a ver deficiencias de micronutrientes. Y no es porque no tenga, el fertilizante NASA no tenga micronutrientes, es porque simplemente la planta no los está tomando o el clima. Entonces ahí sugerimos hacer aplicaciones foliares, ¿no? O ese es acompañamiento, como dice Jesús. Raúl dice, hay estados donde el cultivo de plátano se la pasa entre el agua, como en la región de Soconusco. Los productos NASA por el tamaño de partícula, los productos de NASA son líquidos, ¿no? Entonces, normalmente ya ven que en esas zonas llegan a tener microaspersión. Se sugiere, o los pueden aplicar en drench, los pueden aplicar por microaspersión, o pueden ser foliares. Y eso va muy relacionado con una pregunta que hacían posteriormente, ¿no? Si no tenemos un protocolo para control de moco y de cigatoca, los productos NASA también se pueden incorporar este, vía aérea, junto con los fungicidas, todo eso que usamos, ¿verdad? O bactericidas que usamos para control de cigatoca o moco. Ya para el protocolo, pues no, finalmente, como sale fuera de nuestra enfoque, es decir, es hongo, ¿verdad? O moco en este caso, que también es una bacteria, entonces, pero yo te puedo pasar, claro, fuera del tema, ¿verdad? Pero te puedo pasar algo de información al respecto. Algunos protocolos se pueden pedir a los amigos allá que ya trabajan perfectamente estas condiciones, ¿no? Yo le decía que en el caso de los productos de NASA, pues realmente son líquidos, ahí no hay problema en cuanto al tamaño de la partícula, por eso es, si lo aplicas foliar, o lo aplicas en drench, o lo aplicas en microaspersión, pues mucho mejor, ¿verdad? Dice Cuauhtémoc, ¿qué tanto influye la producción o no de exudados radiculares en la colonización de microorganismos inoculados? Pues mucho, ya lo acabo de platicar. Que la planta realmente quien, o tú le das de comer a los microorganismos, pero la planta se encarga de darle microorganismos. Por eso tienes toda la razón. Cuando todavía no tenemos, por ejemplo, planta, vamos a establecer cultivos y no tengo raíces, pues ahí incorporamos melaza y muchos otros productos, ¿verdad? Como para establecer precisamente hongos o bacterias que nos interesan. ¿Sí? A veces tenemos que utilizar algunos prebióticos, llamamos, ¿no? Precisamente para tratar de darles de comer a los microorganismos. ¿Ya? La agricultura orgánica, ya ven que aplican leche, melaza y todas esas cosas, es más o menos eso, tratar de darles de comer a los microorganismos para que sobrevivan mientras no tenemos planta, no tenemos raíz. Pero la planta, acuérdense, ya teniendo microorganismos en el suelo, aunque sean poblaciones bajas, no se asusten si las poblaciones están bajas. Si están ahí, la planta va a incrementar esas poblaciones siempre y cuando los necesite. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? A empresas que vendían microorganismos le decían, aquí está, mira, es Bacillus subtilis. ¿Qué hacían muchas veces los productores? Voy a ver si se incrementaron las poblaciones, a ver si es cierto que este producto traía bacilos. Incorporaban bacilos. A la semana o al mes hacían un muestreo de suelo y lo mandaban al laboratorio. Y el laboratorio les decía que las poblaciones eran bajas y reclamaban, no, ¿por qué? Mira, si tu producto decía que traía bacilos y ve, el suelo no tiene bacilos, poblaciones altas. Claro, si la planta no lo necesita, no les va a dar alimento. Y si no les da alimento, ¿qué va a suceder? Bajan las poblaciones. No por estar mete y mete y mete más tricodermas o bacilos, vamos a tener esas poblaciones inmensas, no. Vamos a tener las que la planta necesita. Si la necesita, ahí empieza a haber un incremento. Si no la necesita, las poblaciones bajan. Por eso, vean, las poblaciones, todos esos están, o aumentan o decrecen, dependiendo de las condiciones o de la demanda de la planta. Eh, dice, ¿cómo aumento grados Brix en raíz o en savia? ¿Los productos de NASA ayudan para eso? Acuérdate del Cuauhtémoc que los grados Brix pues indirectamente sí los puedes hacer. ¿Por qué? Porque los grados Brix es con hidrógeno y oxígeno, ¿no? Pero para que la planta genere azúcares, que son los grados Brix, normalmente el grado Brix está asociado con sacarosa, ¿no? Cuando uno mide el grado Brix, lo que estamos midiendo directamente es sacarosa. Cuando la planta fotosintetiza, genera sus metabolitos primarios, que es proteínas, grasas y azúcares.
De esos azúcares, una buena cantidad de sacarosa. Por eso cuando medimos grados Brix, estamos midiendo sacarosa. Entonces, en su conjunto, finalmente, ¿qué son los grados Brix? Es agua y es aire. Pues, mientras más raíces tengas, mientras mejor nutrida esté la planta, mientras menos estresada y tenga sol, pues automáticamente los grados Brix van a subir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La planta no tiene raíces, hay deficiencias, está toda clorótica la hoja, no hay luz. ¿Qué más? Está estresada, cierra estomas, pues no vas a tener grados Brix. O sea que indirectamente los productos de NASA te pueden ayudar a incrementar los grados Brix. Indirectamente sí, directamente no, ¿verdad? Porque no es azúcar, no son azúcares. Ok, eh, ok, por ahí en comentario de Mara. Lo que comentaba del protocolo, ¿no? Para Sigatoka y Moco, podemos pedírselo a los amigos que trabajan esto. Con respecto al problema de Fusarium, ¿qué nos recomendaría para preparar ante su llegada a las plantaciones? Tener su suelo bien oxigenado, ¿ya? Acuérdense, cuando hay exceso de agua, los hongos se disparan. Primeramente, tener suelo bien oxigenado. Y dos, tricoderma, tener microorganismos, hongos benéficos. Uno de ellos, tricoderma. Tricoderma es enemigo de Fusarium. ¿Qué significa? Pero primero tienes que tener una buena oxigenación, tricodermas, y ya. Si tienes tricoderma, Fusarium, acuérdate, Fusarium es más agresivo cuando no tienes hongos benéficos. Eso lo hemos visto. Pues si tú te acabas, cuando ¿qué dijimos? Aplicamos fungicidas. Perdón, fungicida, eh, herbicida. Le damos un bajón a los. Después aplicamos productos y entonces empieza a haber mermas en las poblaciones de tricodermas. A veces ni los vemos siquiera. Después son suelos con poca oxigenación. Y cuando Fusario no tiene con quién pelearse, es cuando ataca la planta. De veras. Siempre hemos visto que mientras tengas poblaciones de hongos benéficos, Fusarium, infectación, su severidad es muy baja, ¿verdad? Entonces ahí manejamos, si todavía no tienes ese problema, lo primero que hay que hacer, si son suelos arcillosos, hacer drenes, incorporar, este, ¿qué dijimos? Descompactadores y tres, incorporar tricoderma. Y ya si llega Fusario, pues finalmente va a tener con quién pelearse. Y Fusarium es agresivo cuando no tiene con quién pelear. ¿Ya? Ok. Bueno, ahí es una pregunta para Jesús. ¿Con quién se obtienen las hojas comparativas, no? Perfecto, entonces creo que aquí ya. Con base en un análisis de extracto celular de peciolo, ¿cómo adecuar la dosis del elemento que pueda hacer falta? Por ejemplo, calcio en aguacate. Pues, pues finalmente, lo que te decía, si tienes problema de calcio, ¿verdad? Acuérdate, las fórmulas de NASA son principalmente nitrógeno, fósforo y potasio. Si hubieras alguna deficiencia en savia de algunos de estos tres elementos, por ejemplo, vamos a pensar que fuera potasio. Ahí sugeriríamos pues el uso de Yumic K, ¿no? Si fuera fósforo, pues Yumic P y así, ¿no? En el caso del calcio, pues sí tendría que hacer una aplicación adicional, ¿verdad? Con un fertilizante foliar con calcio o aumentar nitrato de calcio si puedes hacer un complemento, ¿no? Con los fertilizantes de NASA. Pero sí sería más o menos así. ¿En cuánto tiempo se alcanzan los objetivos de producción después de corregir las enmiendas? Si tú tienes, vean, por eso decíamos, Freddy, si tú tienes un suelo equilibrado, física, química, biológicamente, ¿ya? Vamos a pensar que tienes sistema de riego, estás metiendo los fertilizantes, ¿ya? Ya lo único que nos quedaría el clima, ¿ya? Que el clima finalmente, por eso digo que no solamente decir, yo voy a obtener las 4.000 cajas de banano, porque ya tengo el suelo equilibrado y tengo fertilizantes NASA. Ahí nos queda la otra parte, que es clima. Si tenemos un clima muy estresante, ¿qué dijimos? Aún teniendo raíces, aún fertilizando, aún teniendo un suelo equilibrado, tus rendimientos pues no van a crecer. Entonces, por eso hay que ser muy moderados en cuanto a veces a nuestras estimaciones, ¿no? Pero eso sí te lo puedo garantizar, que si tienes un suelo muy equilibrado, tienes agua, tienes raíces, tienes nutrientes, a veces
sobrepasa los rendimientos. Pero va a depender, que dijimos, de un buen clima. Ahora, si fue un mal clima, pues seguramente te va a ir mejor que el vecino. ¿Por qué? Porque si el vecino tiene suelos de mala calidad, ¿verdad? Seguramente va a tener pocas raíces y se va a aprovechar menos agua y los nutrientes. Y aún con el mismo clima, te aseguro que tú vas a tener mejores rendimientos que tu vecino, ¿verdad? Por lo mismo, simplemente porque creaste las condiciones ideales y eso te va a ayudar mucho. Al menos vas a tener un dolor de cabeza menos. Si el clima es un dolor de cabeza y el suelo es otro dolor de cabeza y tú arreglas el suelo, ya nada más es un dolor de cabeza, ya no son dos. Mientras que el vecino va a tener dos dolores de cabeza, ¿verdad? Así más o menos explicaría esa pregunta. Ok, creo que ahí Ricardo dice cuántas hectáreas están con productos NASA. Entonces yo creo que ya se están respondiendo. Con referente, dice Edith, a los microorganismos que la planta no necesita y se aplican, entonces no los alimenta. Pero hacer el análisis de suelo y salen bajas cantidades. ¿Cómo saber cuándo no es necesario aplicarlos? Cuando tú mandes a hacer un perfil microbiológico del suelo, ahí te van a decir en el laboratorio, no detectado. ¿Mm? Así dice, no detectado. Si dice no detectado, quiere decir que no está. Ahí es donde ya tendrías que incorporarlo. Ahora, si no sabemos, pues lo ideal sería hacer aplicaciones de consorcios. ¿Eh? Consorcios, que significa, o cócteles que trae de todo. Eso es un mal menor, vamos a decirlo así, ¿no? Si quieres hacerlo dirigidamente, así como más fino, haces un perfil microbiológico. Si en el laboratorio te dicen no detectados, solubilizadores de fósforo no detectados, entonces ya empezaría a utilizar, ahí ya aplicaría facelomices, tricodermas, micorrizas, bacilos, ¿verdad? Que son solubilizadores de fósforo. Entonces ya ahí entraría yo con un consorcio, ¿verdad? Entonces, así es como le hacemos normalmente. Si quieres saber exactamente qué microorganismo, hay que mandar a hacer un análisis. Si no sabemos, hacemos aplicaciones de consorcios microbianos para que tratar de que algunos de ellos se van a asociar a la planta. ¿Ya? Por eso les decía. Y si no, pues están haciendo aplicaciones continuas, como normalmente lo hacemos, ¿no? Yo a eso le llamo un mal menor. Es mejor tener ahí eso desbalanceado un poco a no tener microorganismos, ¿verdad? Pues bueno, yo quiero agradecerle su tiempo, el espacio, la invitación, y pues ahí, gracias a Jesús, gracias al equipo, los distribuidores y a todos ustedes, ¿verdad? Espero poder visitarlos algún día personalmente. Pues muchas gracias y buen provecho para aquellos que se van a ir a comer apenas. Al contrario, muchísimas gracias, doctor. Y estamos pendientes para más información, para la siguiente conferencia. Siempre estamos muy ávidos de. Les recomiendo también revisar los videos que mandamos de estas conferencias, en un tiempo de por ahí que tengamos de ocio, lo que sea. Es bien satisfactorio de veras darle otra revisada porque se saca mucha más información de las de primera vez. Yo siempre digo que son como las buenas películas. Uno las ve una vez y extrae cierta información y queda satisfecho, y después las ves por segunda vez y dices, caray, esto no lo había concientizado, y le sacas siempre mucha más riqueza a todas estas pláticas. Entonces, quedan invitados a ver estas películas, estas series, como dicen los chavos hoy en día, ¿no? No sé cómo les llaman a las series, pero sí es interesante. Muchísimas gracias, doctor, por tu participación nuevamente. Muchas gracias a todos los distribuidores, NASA. Muchísimas gracias a todos los productores que están anexándose a la red de distribución y al uso, sobre todo al uso de nuestras soluciones. Ya no digo productos, sino de nuestras soluciones. Bienvenidos y estamos pendientes de la próxima.